Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué delicia volvernos a encontrar hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien, que les haya servido muchísimo todos estos cursos. Y hoy entramos al quinto curso con el gustazo de tener a Víctor Malumián entre el grupo de personas que nos van a hablar hoy. Víctor y Hernán López son unos jóvenes muy talentosos, los editores de la editorial Godot, que es una bella editorial argentina. Ellos piensan que la cultura es una apuesta ideológica y así lo hacen notar en el desarrollo de sus libros y sus colecciones. Y por lo tanto para nosotros es un gusto tener a la editorial Godot como parte de la nómina de las editoriales de Siglo del Hombre y tener también siempre la compañía y el apoyo de Víctor y de Hernán. Yo siempre he dicho que la construcción de bases de datos en una editorial, en una librería, en un distribuidor, es un centro fundamental. Uno tiene que conocer sus clientes, tiene que fidelizarlos, tiene que estar cerca de ellos, saber qué quieren, qué les gusta. Entonces me parece apasionante oír hoy a Víctor y saber exactamente cuáles son las estrategias, porque ellos además de editores son distribuidores, tienen esas dos camisas puestas. De tal manera que va a ser un gusto, Víctor. Buenos días, bienvenido. Este curso ha sido una maravilla y con tu apoyo y con tus aportes pues, será aún más rico. También nos van a acompañar Isabel Cristina y Catalina de la Cámara del Libro nuevamente, hablando también de la construcción de formularios, de bases de datos, de cómo se toman los bases de datos, etcétera. Entonces, perdón, dije Isabel Cristina, no. Bueno, estoy loca. Perdón, Adriana. Entonces, bienvenidos y sin más, damos paso a María Elvira y a Víctor. Hola, buenos días a todos. Gracias, Emilia. Emilia, para quienes no la conocen, es nuestra gerente general y es la persona que nos alienta a hacer todo este tipo de actividades y finalmente nosotros seguimos la batuta de Emilia y la batuta del Siglo del Hombre, que es crear proyectos para la circulación del pensamiento y la cultura. Y de esto se trata este curso, de que nos disfrutemos estrategias, ideas, comentarios sobre cómo hacer que el libro circule de una forma más eficaz ahora en el mundo digital. Emilia, no te confundiste, el nombre es Isabel Cristina, efectivamente Isabel Cristina será la persona que nos va a hablar de cómo tomar esos datos necesarios tanto para crear bases de datos como para tomar decisiones adecuadas sobre qué estrategia implementar o para medir si la estrategia fue exitosa o no. Antes de empezar con el tema de hoy, que ya quedó clarísimo de qué vamos a hablar, me gustaría que retomáramos unos conceptos que se dijeron ayer en el curso. No solo porque hay personas que tal vez no estuvieron ayer, sino porque me parecen fundamentales y después de leer los contenidos que escribieron en el chat, me parece importante retomar. Lo primero, Catalina Roa, de la Cámara Colombiana del Libro, nos dijo ayer, este curso, la gente que conforma este curso, ya no es un grupo de personas hablando sobre un tema específico, ya somos una comunidad. Y yo ayer leyendo el chat decía, oiga, sí somos una comunidad, porque no saben la emoción que me dio cuando empecé a leer que ya la gente entre ustedes tenían una conversación paralela a lo que yo estaba comentando. Obviamente tenía que ver, pero iba más allá de eso. Era la conversación sobre, oigan, ¿y qué piensan de este programa? ¿Y qué les parece esto? Y hubo una persona que me encantó, no sé si está conectada hoy, Sofía Aguirre, estuvo ahí dando todo su conocimiento. Yo sé que ella es la persona que está llevando las redes y es diseñadora de Garabato Librería y creo que ese es el espíritu, que podamos entre todos hablar y compartir y aportar, igual que lo dijo Diana Castro en el momento en que se conectó hoy, que estaba aquí no solo para aprender, sino para aportar. Y de eso se tratan los cursos, y por eso lo hacemos cerrado, digamos, entre comillas, y no, esto no es una cosa en Facebook Live, sino que aquí estamos es para que todos hablemos, no hay una verdad y no hay una fórmula absoluta en esto del mundo digital. Entonces, eso era lo primero que quería decirles. Después, unos anuncios muy específicos sobre la metodología del curso. Y es, primero, hoy vamos a
dividir el curso en 3 grandes partes. Después de cada parte abriremos a preguntas y Joana Alfonso, que hace parte del equipo de comunicaciones, será la persona encargada de recoger todas las inquietudes del chat y hacer las preguntas. También está con nosotros Juliana Zambrano, que es la persona que dirige el proyecto digital de Siglo del Hombre en la parte de libreriasiglo.com. Entonces, cualquier duda sobre páginas web o también incluso estrategias de mail, ella va a estar ahí también como una experta para apoyar cualquier duda. Otra parte de la metodología que es muy importante que conozcan es que este curso estaba diseñado distinto en un principio cuando ustedes hicieron la inscripción. Al principio habíamos pensado utilizar este curso para hablar de WhatsApp y para hablar de bases de datos, pero después, hablando con ustedes, analizando sus necesidades, nos dimos cuenta que teníamos que dividirlo. Por eso, tomen nota, hay un sexto curso que va a ser el martes 26 a la misma hora, les mandaré también la invitación y ese curso, esa invitación se lo mandaré a todas las personas que se inscribieron al curso de hoy, para que lo tengan en cuenta. Eso. Y otro anuncio logístico es que ayer no envié las memorias del curso número 4 porque por toda la conversación que se dio paralela en el chat y otras referencias que nos compartieron en el momento de las preguntas, quise aumentar las diapositivas para incluir todas esas referencias y hacer unas anotaciones específicas sobre cada una de las referencias sobre cómo crear piezas gráficas. Entonces, hoy les mandaría las memorias del curso número 4 y las memorias del curso número 5. Les repito, algunas personas no están en nuestra base de datos, pero han participado de este curso porque nos inscribieron. Eso no es un problema, nos encanta que pase eso, pero como no están en la base de datos, pues no les están llegando las memorias. A quienes no les han llegado las memorias y han participado de los cursos 1, 2 y 3, por favor, escríbanos un correo a comunicaciones@siglodelhombre y con mucho gusto les enviaré las memorias de los cursos que les faltan. Ayer solo me escribieron 2 personas, lo que me hace pensar que hay quienes igual están en el curso, pero no me escribieron. Si no les interesan las memorias, está súper bien, pero lo digo es porque no quiero que nadie se quede sin esta información. Un segundo. Voy a dejar de compartir. Bueno, por algún motivo no me está funcionando una cosa, pero ya voy a tratar de solucionarlo. Eh, bueno, mientras logro abrir otra vez, porque no sé por qué me dejó de compartir la pantalla, unos minutos, porfa. Tengo problemas, es con la segunda pantalla, entonces voy a desconectar acá.
Bueno, probemos de esta forma. Si no, le voy a pedir a Juliana o a Joana que están conectadas que me ayuden compartiendo la pantalla. No saben lo frustrante que es porque uno hace pruebas y pruebas técnicas, me conseguí otra pantalla y aún así, justo en el momento en que tenía que hacerlo, falló. Pero bueno, hace parte como de todos los aprendizajes que estamos enfrentándonos en nuestro nuevo camino de presentar esto en un curso. Entonces, por favor, Joana, confírmame si están viendo. Sí, María Elvira, por lo Listo. menos yo veo la pantalla. Por fin, menos mal, gracias. Me tocó acá abrir otro programa porque el que tenía no me estaba pasando las diapositivas. Listo. Espero que hayan logrado conectarse la mayoría de personas que todavía no estaban y que este problema técnico haya servido para que cada vez más personas oigan lo que voy a decir, que me parece muy importante, que hace parte de las reflexiones que han surgido después de estos cursos. Entonces, ayer nos pareció que el tema de la parrilla de mensajes para redes sociales no quedó muy claro. Entonces, dijimos, bueno, no, acá hay que hacer un énfasis absoluto de qué quiere decir una parrilla de mensajes. Porque los que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, podemos pensar que es muy obvio, pero si uno se pone a pensar qué es eso de parrilla, entonces, bueno, para nosotros, y creo que para todo el mundo, pero lo voy a decir de una forma muy propia, es que la parrilla de mensajes es el mapa de las publicaciones. Un mapa nos sirve como guía, un mapa nos sirve para saber a dónde queremos llegar, un mapa nos sirve para organizarnos poco a poco sobre ese calendario que tenemos que construir para alcanzar nuestra meta en términos de mensajes que queremos comunicar. Entonces, en resumen, la parrilla de mensajes nos permite usarla como un calendario donde vamos a tener cada una de las fechas donde tendremos que hacer una publicación específica. También nos ayuda a organizarnos y a planear la estrategia. Es decir, vamos primero a empezar con unos mensajes informativos, después vamos a pasar con unos mensajes promocionales y de últimas vamos a pedir que nos donen plata para el proyecto, ¿no? Entonces yo desde el principio sé muy bien cuál va a ser el clima y cómo voy a presentar la información en cada momento. Nos permite que otros revisen el contenido. Ayer Catalina les mostró el de ella, que es el de la Cámara Colombiana del Libro. Ella lo trabaja sola, entonces digamos que no le pone tantos detalles porque es la única que revisa ese contenido, pero ella se lo puede mostrar a la directora de comunicaciones de la Cámara, a la gerente de ferias, para que digan, no me parece, esto no va por el lado que toca. En algunos casos también le revisan a uno el tono, y esa revisión no es algo malo, esa revisión nos evita salir con errores de algún tipo, por ejemplo, que se nos olvide taguear a alguien, etiquetar a alguien en una conversación, dar los créditos importantes, un error de ortografía, uno nunca sabe. Yo les había mostrado también la parrilla de Siglo, que es una excelente herramienta de trabajo colaborativo porque en Siglo hay 3 personas que publicamos en redes. Entonces es buenísimo para saber qué publicó cada uno, en qué momento, quién le toca qué. Y lo más importante de todo, lo que no se nos puede olvidar, en la parrilla de mensajes, ese mapa está compuesto del contenido de sus publicaciones, el contenido de texto. A veces pueden incluir imagen, pero lo más importante es que sirve para escribir lo que van a publicar en sus publicaciones. Entonces, básicamente es un documento donde incluyen eso que van a escribir, eso que quieren comunicar. Si hay más dudas de la parrilla, por favor escríbanlo en el chat y lo profundizamos en el último curso práctico y les mostramos cómo crearla. Una segunda reflexión antes de empezar con el tema de hoy es que en algún curso nos decían, no, es que esas redes sociales están llenas de basura, ahí hay muchas cosas, es muy difícil resaltar frente a la saturación de mensajes. Necesitamos una red social para lectores o librerías. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos esa red social? Sí. Porque la pregunta es interesante, pero tendría unos esfuerzos diferentes, porque tendríamos que hacer una construcción de una plataforma, porque tendríamos que tener los recursos para desarrollarla, porque tendríamos que salir de solo el nicho. La gran ventaja de las redes sociales que ya están establecidas es que son mundiales y que hay otros que han hecho el trabajo para posicionarlas por nosotros.
Entonces, de ahí surge otra pregunta, y es, ¿dónde están los lectores? ¿En qué lugar realmente están los lectores? Porque si los lectores están en mi red social privada, pues buenísimo. Pero si no, pues no le estamos hablando a nadie. Entonces, quiero que hablemos del flujo de los seguidores, el flujo de los lectores. ¿Cómo llegan los lectores a los canales que hemos presentado hasta este momento? ¿Cómo llegaron ahí? Hablamos de sitio web, entonces pensemos cómo llegan a mi sitio web los lectores. Llegan porque pusimos una dirección en el mundo digital para que nos ubiquen. También llegan por una búsqueda, llegan por una necesidad, y finalmente termina convirtiéndose ese sitio web en la gran vitrina, en la gran herramienta, pero qué difícil es que nosotros montamos toda esa vitrina, toda la información, pero qué difícil es que ellos lleguen hasta ahí o captar el público ahí por fuera, ¿verdad? Entonces después pasamos a hablar de redes sociales donde tenemos que cautivar permanentemente a quienes deciden seguirnos, incluso tenemos que trabajar 3 veces más para decirle a otros que nuestro contenido es pertinente. Y lo más importante de todo, y que hablamos muy puntualmente, es que nosotros no controlamos el 100% de lo que las personas ven. Es decir, nosotros podemos tener un lector, un cliente, un seguidor comprometido, amante siglo del hombre, #AmoSiglo, pero él no ve todo lo que nosotros ponemos, porque intervienen los algoritmos de estas plataformas. ¿Eso es terrible? Pues no, no es terrible, pues digamos que así es. Entonces, pero es importante que analicemos cada uno de esos para saber por qué estrategia nos tenemos que ir. Entonces, la gran pregunta de hoy podría ser, ¿existen canales con públicos más fieles y que se puedan identificar? Identificar me refiero a que sepamos quiénes son, dónde están ubicados, qué gustos tienen, qué edad tienen, qué han comprado. Entonces, pensemos esa pregunta en relación con el esfuerzo y la efectividad de nuestras estrategias. Y para eso, entonces, vamos a hablar de comunicación digital y mercadeo a través de correo electrónico. Emilia Franco ya les dio la primicia, yo ya también la había anunciado 1000 veces. Hoy está con nosotros Víctor Malumian. Víctor Malumian representa el espíritu de este curso. Víctor Malumian trabaja colaborativamente todo el tiempo, incluso después de que Víctor y yo nos conocimos, empezamos a intercambiar ideas y Víctor siempre estuvo dispuesto y con el tiempo decir, oye, me parece esto así, esto de esta forma, y juntos hemos ido mejorando nuestras estrategias sin que haya ningún interés real o beneficio de ninguna de las dos partes. Y ese es el espíritu de este curso, ese es el espíritu de Víctor, de Godot, de Siglo del Hombre, y a eso los queremos invitar. Cuando le conté a Víctor de esta idea, él de una me dijo, ¿en qué te ayudo? ¿Qué puedo hacer para que soy bueno? Entonces, bueno, Víctor, bienvenido a este curso, es tu momento y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por escucharme, sobre todo hay que tener mucha paciencia para escucharme a mí. Voy a ir preparando la presentación y mientras les voy a ir contando un poco de dónde vengo, qué hago y demás. Como les decían, yo soy parte de Ediciones Godot. Ediciones Godot tiene aproximadamente unos 10 años. En esos 10 años hemos publicado aproximadamente unos 100 títulos. Nos especializamos en lo que es ensayo, en no ficción y en literatura clásica. Hemos publicado desde Slavoj Žižek y Peter Sloterdijk hasta Samuel Beckett o Virginia Woolf. Acerca de mí, lo que les puedo contar es, aunque me van a conocer más en esta faceta de editor, y editor sobre todo de no ficción y de literatura clásica, cuando la editorial, que fue mucho tiempo, no nos daba para comer, no alcanzaba la plata, todo mi background fue siempre de digital. Llegué hasta director de desarrollo en una agencia con mucha gente a cargo y me especialicé después en lo que es experiencia de usuario. Entonces, un poco por eso tengo algunos conocimientos sobre cómo trabajar con email marketing. Mi idea hoy son 25 slides, creo, y yo hablo relativamente rápido, me pueden frenar cuando quieran o decirme que hable más despacio.
mi idea hoy es contarles errores comunes y los grandes no y los grandes sí de email marketing. Así que, si están de acuerdo, comienzo. Yo compartí la pantalla, estoy viendo la pantalla completa mía. No sé si ustedes también la están viendo. Y por ende no veo los comentarios, algo que uno ponga en los comentarios, así que habiliten el micrófono y me dicen frená, habla más despacio, o me repreguntan, a mí no tengo ningún problema en que me interrumpan. Bueno, arranco. Email marketing no es lo que parece. Hoy por hoy las redes sociales están buenísimas y hay un montón de razones para usarlas, pero se ha subvalorado un montón el email marketing. Y hoy por hoy es el modo de comunicarnos con nuestros usuarios y usuarias más efectivo que tenemos. Entonces vamos a ver algunas cosas que son como lugares comunes que están mal entendidos sobre el email. Hoy por hoy, lo que se demuestra con el email marketing es que tiene una de las rentabilidades más interesantes del mercado. Por cada dólar invertido retornan $38. Que esto suena un poco frío, pero toda la PPT que vamos a ver, se las digo desde Godot, somos solo 2 personas que hacemos todo, o sea, desde damos quizás esta charla hasta bajamos los libros del flete, en el medio corregimos, seguimos adelante las traducciones, etc. Entonces, cuando hablemos de retorno de inversión, piénsenlo no como dólares, sino como unidades de tiempo. O sea, me imagino que muchos de los libreros y las libreras que están escuchando y que están detrás de la computadora son los que hacen todo, o la gran mayoría de todo. O sea, desde recibir las cajas de la distribuidora hasta abrirlo, ingresarlo al sistema, hacer las recomendaciones a través de las redes sociales, las recomendaciones presenciales cuando entran las lectoras y los lectores. O sea, esto es algo pensado para estos equipos de trabajo unipersonales o de 2 personas. Entonces, cuando vean lo del retorno de inversión, piénsenlo dicen, che, tengo 1 hora de tiempo, que podría estar descansando porque estoy muy cansado. ¿En qué la invierto? Bueno, lo que les quiere decir este dólar cada 38 es, vale la pena invertirlo en emails. El primer gran punto que les quiero decir es, no se compran las bases de datos. Es una muy mala idea comprar bases de datos. Muchas veces uno se ve tentado por las tasas de conversión de decir, voy a comprar una base de datos de, no sé, 10.000 usuarios, con que el 1% me compre. ¡Wow! Lo que no funciona así. Y vamos a ver por qué no funciona así. Por 2 grandes razones, un factor interno y un factor externo. El factor externo muy importante es que, como todo en el mundo, las bases de datos no flotan en el aire etéreamente sin conexión con nada, sino que muchas veces esas bases de datos tienen adentro, ¿cómo podría decir? Como emails de carnada, que son emails que a veces han sido puestos a propósito, y otras veces no es que han sido puestos a propósito, sino que están marcados en una blacklist, que es como una lista negra, por rebotar mucho. Que eso puede ser un email de una persona común y corriente que dejó de usar porque el spam se lo copó, y entonces ese email se llenó la casilla y ya hace un tipo de rebote particular, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando uno tiene una base de datos que tiene casillas que rebotan mucho? Empieza a sumarle puntajes para el spam. El spam no es algo binario, no es que algo cae en spam o deja caer en spam sí o no, sino que es una suma de puntajes. Que la mayoría de las variables son públicas, se pueden googlear, pero siempre hay 2 variables, igual que con el algoritmo de Google, que quedan privadas, que se las reserva Gmail, obviamente Hotmail tiene la suya, Gmail se la reserva para ellos. Por ejemplo, si la palabra gratis, sexo y medicamentos en el asunto te suma 5 o 6 puntos. La tipografía arriba de 36 o 37 puntos, o sea que queda muy grande y en color rojo, te suma otra cantidad de puntos. Los emails, que son todo imágenes, suman otra cantidad de puntos. Después voy a volver sobre esto, pero para que no quedara colgado, quería hacerles este comentario. Entonces, cuando compran una base de datos que ustedes no construyeron, después vamos a hablar del intercambio de bases de datos, que por lo menos acá en Argentina es ilegal, pero bueno, es como cruzar en rojo una calle. Si no te ve nadie y no vienen autos, podés quizás cruzarla. El factor externo es esto, es de que hay determinadas casillas que van a aparecer en ese listado de emails que nos van a tirar para abajo de la reputación del servidor sender. Esto es un poco técnico, lo explico muy rápido. Hay servidores particulares que son los que hacen los envíos. Ustedes cuando contratan MailChimp o cualquier otro sistema para hacer envíos de email, por eso siempre es recomendable, y lo vamos a ver más adelante, quizás buscar una alternativa gratuita de un servicio tercerizado, pero no esa tentación de poner un sistemita de PHP que envíe desde nuestro servidor. Porque son servidores especiales los que hacen los envíos. De hecho, solo para entrar en un temita un poquito más técnico y que se lo imaginen,
se habla de farming con esos servidores, de las granjas y el cultivo de granjas, pues son servidores que primero empiezan enviando muy pocos emails por minuto para no quedar como spam, y lentamente, a medida que su reputación va creciendo, los van subiendo, hasta poder llegar a quizás enviar en un minuto 100 emails. Pero al principio envían capaz en un minuto 20 emails, y eso es ir creciendo de reputación de a poco. Bueno, entonces, por eso les decía, la blacklist lo que terminan haciendo es detectar estas bases de datos que son fraudulentas y penalizan al servidor de envíos. Cuando lo penalizan, más chances de que caigan en spam. El factor interno. Muchas veces estas bases de datos que ustedes compran son capaces de rulemanes, de tornillos, de cualquier cosa. Y es una persona que no está esperando un email de un libro y que no le interesa en lo más mínimo. Yo no sé cómo vienen en Colombia las tasas de lectura por persona, por lector, por lectora. En Argentina vienen bajando drásticamente, y eso es lo que nos habla, sería toda una clase aparte en que invierto el tiempo libre cada persona y demás, pero lo que nos habla es que el interés está decreciendo, o al menos está luchando con otras cosas que le están ganando. Entonces, no tiene mucho sentido, de hecho hasta va a ser costoso para nosotros tener una base de datos enorme o muy grande, pero que no nos interese. Es decir, es preferible tener una base de datos de 200 personas reales, 250 personas reales que le interesan nuestros libros, que han comprado los libros que comercializa la librería, etcétera, etcétera, que una de 10.000 que no. Y abajo de todo, del slide, van a ver que hay un hashtag que se llama Vanity Metrics, que voy a molestar bastante con eso. Perdón que use los términos en inglés, no es un tema de hacerme el canchero, sino que me quedó la costumbre de cuando leía sobre estas cosas, que la mayoría está en inglés. Víctor, habíamos hablado también durante los cursos de eso, de los términos en inglés, que se los iban a encontrar todo el tiempo y que a veces asustaban un poco, pero lo importante es que dejemos muy claro qué significa cada término para que cuando les vayan a vender un servicio o lo lean en una página, Perfecto. digan, yo ya sé qué es. Perfecto. Ahora voy a entrar sobre, sí, Vanity Metrics se podría decir como métricas vanidosas, pero lo que suele pasar es que es como el delivery, nadie dice entrega a domicilio, por lo menos acá en Argentina nadie dice entrega a domicilio porque es mucho más largo, todo el mundo dice delivery. ¿Qué son estas métricas vanidosas? Un ejemplo típico en redes sociales. Hacen un posteo y tuvo 300 me gusta. Y vos decís, qué bueno, che, 300 me gusta, qué lindo, qué divertido. Si es un posteo donde decías, che, estoy cansado y nadie me dijo que mi librería es linda, y todos te dicen, qué linda que es tu librería, está buenísimo. Pero en general, cada vez que se hace una acción por email o una acción digital, la idea es que tenga un objetivo de fondo y que ese objetivo sea medible y que uno haya puesto métricas, o sea, es decir, objetivos esperables en torno a ese resultados esperables en torno a ese objetivo y los pueda contrastar y decir, ¿me fue bien o me fue mal? Antes de hacer el ejercicio, pues si no, uno también se ve muy tentado de, una vez que está el resultado, decir, bueno, no está tan mal. Uno tiene que trazar esos objetivos antes de largarlo. Las vanity metrics o las métricas vanidosas son las métricas que no nos dicen nada sobre el objetivo que tenemos. Vamos a un ejemplo práctico. Ustedes dicen, che, voy a mandar un email a toda mi base contando que, como es, digo, yo soy muy poco original, así que los ejemplos van a ser poco originales. Como el domingo es el Día del Niño y esto lo envío el martes, todos los que hoy hagan su pedido de libros infantiles para regalar, le vamos a hacer un 10% de descuento, los vamos a envolver con un papel de regalo especial y le vamos a poner una tarjeta ilustrada personalizada para ese niño que se la puede mandar quien quiera, no sé, el abuelo que no se puede mover de la casa, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso. Si vos mandás ese email y ese email no tiene por ejemplo, un link a donde entren a completar el formulario para cargarte todo este pedido prolijamente, o que te lleve, por ejemplo, con un código promocional a tu carrito de compras, si no tenés eso, aunque sea que explique claramente cómo responder ese email, porque si vos decís, mira, yo no sé ni cómo armar un formulario en Google Forms, no tengo carrito de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Decís, bueno, aunque sea que me puedan responder a este email con una palabra clave, no sé, promoción Día del Niño, como le dije, no soy muy original, y entonces decir, bueno, a través de esta acción que armé yo, N cantidad de personas respondieron. Eso es una métrica accionable, una métrica donde yo sé que la gente respondió por el incentivo que yo les di, y no porque justo se dio la casualidad. Que después puede pasar que ese incentivo que yo di cayó en un momento ideal y le recordó a la lectora o al lector que yo estaba ahí disponible para vender los libros. Es otra cosa y está buenísimo y es parte de hacer acciones. Entonces, la diferencia a grandes rasgos es que las métricas vanidosas no nos dan ninguna información para accionar en el futuro,
y las métricas que nosotros ponemos reales en torno a un objetivo nos dan información. Porque si, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de 300 personas, hablo de bases chicas, yo llegué a manejar, en su momento tuvimos de cliente a Microsoft en la agencia y llegué a manejar bases de 500.000 personas. Y les voy a comentar un poco cómo cambia los porcentajes y las tasas de apertura y demás. Si, como les decía, de 200 personas que le envié, 10% me compraron, bueno, yo puedo decir, che, ¿cuánto tiempo me llevó a armar el email? No sé, 1 hora, perfecto. ¿Y cuántas ventas generé por ese email que me llevó 1 hora a armar? No sé, 10 ventas, que en plata representó tanto. Y en margen neto de ganancia, porque claramente del libro que ustedes venden al 100% del PVP no les queda el 100%, en margen neto de ganancia me representó esto. Bueno, ahí puedo claramente analizar cuál es el retorno. Y miren qué cosa tan sencilla, ¿no? Enviar un email con una promoción, que es algo que pueden hacer tranquilamente, en torno al Día del Niño, pueden analizar perfectamente ese envío de email y ese tiempo que les costó, cuánta plata les generó. Entonces, si no las podemos comprar las bases de datos, porque no tiene sentido, ¿cómo las armamos las bases de datos? ¿Cuál es el camino a seguir? Bueno, lo primero va a ser difícil y no hay soluciones mágicas. Pero la palabra clave es pertinencia. Cada vez que ustedes sientan que están hablando con alguien que es un potencial cliente, de verdad un potencial cliente, porque hay interés, esa persona estaría bueno que nos deje su email. Ahora vamos a ver cómo. Un primer caso para las editoriales es fundamental y es como nosotros construimos nuestra base de datos. Nosotros hoy por hoy, y después vamos a ver las segmentaciones dentro de una base de datos por tipo de destinatario, hoy por hoy estamos más o menos en unos 25.000 casillas de email válidas que abren y demás, etcétera, etcétera. La feria es el mejor lugar. Les cuento un poco el caso de Godot. Acá en Argentina, al menos muchas librerías hacen ferias. Nosotros no le pedíamos el email a cualquiera. Nosotros, mientras que alguno estaba cobrando con la tarjeta, o como somos bastante más grandecitos, en la época que íbamos nosotros a esa feria no había tarjetas, y alguno estaba saliendo a buscar cambio, porque cambio le decimos al vuelto que hay que darle al cliente, ahí el otro le pedía el email. O para ganar tiempo y que no se aburra, le pedíamos el email. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Pedíamos un email sobre una compra particular. Esa es una persona que ya me demostró que está interesada en mi catálogo porque efectivamente compró. Un segundo nivel de pedidos de email, por así decirlo, una persona que venía, típico, no sé cuánto ustedes hacen de feria, pero se frena en el stand, hace 300 preguntas, pide 300 precios, le da 200 recomendaciones, y dice, bueno, vuelvo en un rato. A esa persona le pedíamos también el email. Y así íbamos construyendo a través de ferias emails, que eran completamente pertinentes. Otra gran forma de pedir un email son nuestros libros. En el caso de las editoriales, dentro del libro puede viajar tranquilamente, o nosotros tenemos, por ejemplo, en la última página, un textito muy cortito con un link a un formulario para que nos dejen feedback. Y llegan cosas hermosas. Y ese feedback es anónimo, y el que quiere puede dejar en el último campo su email, y el que no quiere no lo deja, y muchas veces te cuentan historias re personales y no dejan el email y no le puedes responder nada, y muchas veces te capaz de encontrar una errata y te dejan el email y te comentan. Pero de nuevo, son lectoras y lectoras pertinentes. En el caso de una librería, tranquilamente ustedes podrían imprimir tarjetas chiquititas o poner un sellito que esté con el logo diciendo, che, si te metes a este formulario, no sé si ya vieron el tema de las short URLs, las URLs acortadas, pero si te metes a este formulario y me dejas tu email, podemos tenerte al tanto de las promociones, de los nuevos libros, de libros particulares como este. Después podemos ver cómo es ese formulario de bienvenida, ¿no? Pero los libros que viajan y que a veces, sobre todo en esta época, alguien le está regalando a un tercero, lo que yo estoy viendo más seguido acá es tipo abuelo que no se puede mover de la casa porque es, o abuela, que es población de riesgo, le regala a su nieto a través de la librería o nieta un libro. Entonces ahí puede ir tranquilamente, porque ese libro lo va a abrir también los padres de ese niño, etcétera, etcétera, etcétera. Sorteos en redes sociales, acá el caso que están viendo es el de Penguin. Muchas veces, ¿qué es interesante de este sorteo? Acá vamos a ver un ejemplo de Vanity Metrics, por ejemplo. Hacen este sorteo, le ponen un montón de likes, 372 likes. Ese es un Vanity Metrics, a mí no me dice nada. La cantidad, después podemos ver el tema del famoso engagement o la cantidad de veces que interactúan con vos, pero me parece menos importante. ¿Qué sí podemos tomar como métricas acá? Bueno, este sorteo tendría que tener, no sé, por ejemplo, si nosotros lo que buscamos es aumentar nuestra base de datos de email, un link a un formulario, donde, por ejemplo, en el formulario, para que no sea tan, che, déjame tu mail, lo único que me importa de vos es tu email,
Le podemos decir ahí que comente qué le interesa más, si no ficción, si ficción o si poesía, y entonces hasta podríamos pensar en sortear 2 libros distintos, uno para el grupo de no ficción y otro para el grupo de ficción. Ahí también va a ir en cuánto estamos dispuestos a poner en juego a nivel presupuesto, pero quizás dos o tres libros, si además hablamos con las editoriales correspondientes y le decimos, che, mirá, vamos a hacer esta movida y vamos a sortear tu libro, ¿por qué no me haces un descuento mayor? Y entonces quizás ahí no termina siendo tanto dinero, y además la editorial se prende y viraliza eso, y después pueden compartir los datos. Pero acá tendría que haber, por ejemplo, si lo que nos interesa es tener los emails, un link a un formulario donde dejen el email. Y la métrica que vamos a medir es cuántos emails nos llegaron versus cuánta plata tuvimos que poner, es decir, los libros que nosotros entregamos por eso. Y ahí hasta podemos dividir y saber, que es un término que se usa mucho, cuánto fue el costo de adquisición de cada uno de esos emails. Entonces, si gastamos, no sé, voy a hablar en pesos argentinos, pero 1.000 pesos argentinos, que deben ser ahora como 80 dólares. Sí, 80 dólares, ponele, 70 dólares. Si gastamos 70 dólares y recibimos 300 emails, bueno, hacemos la cuenta y sabemos. Y después, cuando nosotros esa base, porque es pertinente, la trabajamos con el ejemplo que hablábamos antes de un código promocional o algo para hacer ventas, estamos ampliando una base sobre la cual nosotros estamos haciendo ventas. Si me dejan si por ejemplo lo que yo quiero no es eso, yo lo que quiero es en este caso aumentar la cantidad de seguidores, porque como comentaban antes, el algoritmo no siempre muestra la información que publicamos, pero sí es verdad que a mayor cantidad de seguidores, mayor impacto vamos a tener. Bueno, una métrica que podemos usar es decir, bueno, en el tiempo que duró la exhibición de este sorteo, ¿en cuánto creció por fuera de mi tasa de crecimiento orgánico mi fanpage, por ejemplo? Ahí hago una distinción porque hablé de crecimiento orgánico. El crecimiento orgánico es el crecimiento que tenemos naturalmente, no sé, es como si yo te dijera que todos los meses ustedes a su fanpage suman 100 seguidores, o 100 amigos, o como se diga ahora el fanpage. 100 personas más que ponen me gusta a su página. Bueno, ese es mi crecimiento orgánico. Si yo no hubiera hecho nada, hubiera crecido en ese tamaño. Ahora, hice este sorteo. Si crecen 110, yo solo volqué 10 nuevos seguidores por esto. Los otros ya estaban orgánicamente. Y esa es la forma correcta de medirlo. Y sigo para adelante. El tema de los formularios. Pues yo les decía, bueno, che, si lo que queremos es recibir nuevos emails, tenemos que hacer un formulario. Porque digo, una cosa que es una locura y no hay que ni siquiera analizar es decirle, dejen su email acá en el posteo, ¿no? Porque eso va directo a que lo levanten los robots de spam. No sé si ya lo hablaron esto, lo digo muy brevemente. Hay robots que lo único que hacen es escanear páginas, comentarios, buscando emails para después mandarles spam. ¿Cómo buscan eso? Hay algo que se llama validación morfológica, que es una validación por forma, y lo que busca, que muchas veces está cuando ustedes empiezan a tipear un email en un campo y le dice, ¿está mal el campo? Y dice, ¿cómo sabe que está mal? ¿Hay una persona detrás leyendo con esto? No. Lo que busca es que siempre tiene que haber una arroba, todos los emails tienen una arroba, y todos los emails tienen un punto algo. Entonces lo que busca como validación morfológica es ese arroba y ese punto algo. Si vos pones aaa@aaa.com, lo va a tomar como bueno, por más que no exista. Si quieren después, si hacen preguntas, entramos más en detalle sobre eso, pero era un detalle más de la validación morfológica. Que esa es la razón por la cual ven que muchas veces en lugares donde dejan público un email, ponen, no sé, librería Lerner, paréntesis, arroba, paréntesis, no sé, gmail.com. Porque ese paréntesis, para el ojo humano, claramente te das cuenta que eso está ahí de más y nadie va a tipear y le va a dar incorrecto, pero para el robot que busca morfológicamente, le rompe todo y ya no lo toma. No sé si ahora han avanzado los hackers y ya pueden evitar ese truco, pero era muy popular hace un tiempo. El tema de los formularios en particular que me interesa decirles es, los formularios exitosos son los formularios donde la menor cantidad de datos son pedidos. Que por cada campo que le agregamos, o sea, por cada dato que le pedimos, vamos a perder un 10% de gente que se suscriba, porque le va a dar pereza, porque se va a ir, porque por la razón que sea, está comprobado estadísticamente. Por eso muchas veces una pregunta es, ¿le voy a preguntar un campo para el nombre y uno para el apellido? ¿Realmente lo voy a distinguir? Nosotros una cosa que podemos hacer es, ¿cómo te dicen? El que quiere poner el apellido, el que quiere poner un apodo, el que quiere poner el nombre. Si total para nosotros es lo mismo, le vamos a decir hola y lo que nos hayan insertado en ese campo. Entonces, ¿para qué pedirle dos campos? Verán en los ejemplos que le pongo que directamente hay un solo campo que es el email. Porque muchas veces, por cómo fuimos tomando estos datos, a nosotros nos pasó con la feria, a veces tomábamos el nombre, a veces no.
no tenemos de toda la base. Es verdad que existe algo que se llama fallback, que son algo que vos podés poner en cualquier sistema de envío, que es básicamente, le decís, si en la base de datos no está el nombre, ponele amigo, o amiga, o lector. Entonces, cuando encuentra Juan, le pone hola Juan. Cuando no encuentra, le pone hola lector. Pero yo qué sé, ya todos sabemos que eso es así y mata un poco la personalización del email. Entonces, Víctor, un segundo, porque creo que puede haber muchas personas que no están familiarizadas con esas herramientas que tienen los envíos masivos, y me gustaría que les explicáramos por qué hay algunas aplicaciones o algunos programas que nos permiten personalizar a ese nivel los correos, porque sé que muchos deben estar pensando, pero ¿cómo así? ¿Cómo sabe que mi Juan es Juan? O bueno, ese tipo de cosas. perfecto. Bueno, voy a ir sobre algo muy básico, que es estos servicios de envío, le podemos decir. Sí. No sé si todos conocen MailChimp. Algunos MailChimp, hablaron ayer de él, pero si podemos... perfecto. Hay un montón. Yo después, una de las slides tienen un listado, pero la mayoría de las cosas las van a ver en torno a MailChimp. Les hago el comentario gracioso, que es acá en Argentina el dólar se disparó, pero de una forma que es una locura. Está 134 pesos argentinos, 130 pesos argentinos un dólar. Y MailChimp te deja tener bases de datos hasta 2.000 casillas gratis, y a partir de ahí hay que pagar, y por más que sean, no sé, $80, para nosotros es un banco que hay que robar más o menos. Entonces nos pasamos a un proveedor local, a unas personas que tienen como un MailChimp argentino, si querés, y es algo tan extendido que en todos los países hay un proveedor local. Entonces, por más que voy a hablar de funcionalidades que tiene MailChimp, en general todos estos servicios de envío las tienen. A grandes rasgos, es un programa que está online, que se loguean como si fuera un Gmail, por decirlo de una forma así muy, muy fácil, generan un usuario como si fuera un Gmail, que va a estar dividido en dos partes. Una gran parte es la base de datos, que ustedes la pueden subir un Excel, pueden copiar y pegar las casillas, etcétera, etcétera. Esa base de datos la van a armar como ustedes quieran, es muy fácil de modelar. De modelar se refiere de darle forma. Y pueden decir, bueno, mi base de datos es tan sencilla como solo los emails. No tengo nombres, no tengo preferencias, no tengo nada. Perfecto. Otro nivel puede ser, che, yo tengo nombre, tengo apellido, tengo el email. Perfecto. Pueden armar, van como armando columnitas y le van poniendo los datos, o suben el Excel con las columnitas. Otro nivel más, que vamos a ver más adelante, es, no, bueno, yo ya le sumo preferencias, digo, ustedes perfectamente conocen a sus... Digo, la idea de esa base de datos es que sea un reflejo de lo que ustedes ya saben de sus clientes, de forma escalable, es decir, que sea automáticamente. ¿A qué voy con esto? Hay seguramente compradores que entran a su local y ustedes dicen, este señor solo compra libros infantiles para sus nietos, sus hijos, y no importa el ensayo que acaba de sacar Zizek sobre la pandemia, no le va a interesar. Tienen otra persona que saben que compra novelas, no le interesa leer ensayo, y así como tiene un académico o académica que entra y compra ensayos y no le importa la narrativa contemporánea colombiana y nunca le van a vender un libro sobre eso. Bueno, el ideal es lograr que en la base de datos de este sistema de envíos esto esté de alguna forma reflejado. ¿Por qué? Porque la segunda parte, les dije, hay dos partes. Una es la base de datos, la otra es el envío de contenido. Cuando ustedes vayan a pensar el envío de contenido, les permite hacer filtros. Entonces les permite decir, che, fíjate en la base de datos, ¿te acordás que yo te había dejado dicho en la base de datos? No sé, tipo de libros, una columna puede ser tipo de libros. Y ahí pueden tener, ustedes arman esto como les guste, ¿eh? Pueden tener infantiles, ensayo, ficción, clásicos, no sé. Decir, bueno, este va a ser un email que va a ir solo para infantiles, porque quiero hacer, yo voy a seguir con la idea de la promoción del Día del Niño. Quiero hacer la promoción del Día del Niño. O no, o pueden decir, che, no, va para toda la base, porque por más que yo tenga a este señor que solo compra libros académicos, quizás si le cuento que está esta promoción, se acuerda de algún nene que está en la familia, un sobrino o lo que sea. Pero les da la posibilidad de esto, de empezar a jugar con el tipo de comunicados. ¿Se acuerdan que tiempo atrás yo les decía que la palabra clave es pertinencia? Y la pertinencia es un poco difícil de definir, pero es básicamente es la relación de importancia que tiene un contenido con una persona. Cuanto mayor es la pertinencia, mayor es esa relación de importancia. Entonces, probablemente un email que va a andar muy bien de esta promoción infantil es para la gente que siempre compra libros infantiles. Entonces, una buena forma, por ejemplo, una buena práctica para medirlo sería agarrar y decir, bueno, yo voy a hacer un email que se lo voy a enviar solo a esta gente que tengo marcada que compra libros infantiles. Y después lo voy a duplicar, ese mismo mail, no voy a generarme trabajo haciendo un intento, pero se lo voy a mandar a todo el resto de la base. Y me voy a fijar las métricas para ver cómo funcionó
en la persona que solo compra libros infantiles y cómo funcionan el resto. A ver si pude ganar alguno. Todo esto que les cuento, que puede parecer muy complicado, van a ver que las interfaces, la forma en que está presentada en la pantalla es muy sencillo y nadie arranca teniendo todo esto armado. Digo, porque ahora les planteo como el escenario ideal, donde todo funciona bien, tenemos todos los datos, y en realidad ese es como un destino, y la gracia es todo el camino que hacemos para llegar a eso, y cómo lentamente vamos llegando esta información. Porque de hecho hay pequeños trucos, o pequeñas cuestiones a tener en cuenta, que son las que les voy a comentar ahora con el formulario. Si nosotros de entrada en el formulario le dijéramos, che, poneme tu nombre, así te puedo decir, hola, ¿cómo estás, fulanito? Che, poneme tu email, porque si no, no te lo voy a poder mandar. Che, completame todas tus preferencias, porque si no, no sé si mandarte a vos el email infantil o mandárselo a otro. Bueno, si le pedimos todo eso, el problema es que por cada campo que agregamos, o sea, por cada unidad de información que le pedimos, perdemos 10% de la gente, es un lío bárbaro. Entonces ahora vamos a ver algunas estrategias. Hasta acá quedó, María Elvira, más o menos claro lo de... Yo creo que ya lo aterrizamos bastante en exactamente qué sería un servicio de envío de correos, y más adelante igual Isabel Cristina va a hacer unos ejemplos prácticos de formularios, entonces podrán ver exactamente cada campo y a qué te refieres con eso. Entonces yo creo que vamos bien. Igual dudas, Perfecto. pueden irlas poniendo ahí en el chat. Sí, exacto. Y yo cuando le voy a meter pata para terminar esto y dedicarme a responder las dudas, si Y quieren. antes de que sigas, quería decirles que al final de la presentación de Víctor vamos a recoger todas las preguntas para alcanzar a hacer la parte práctica, y todas las preguntas sobre WhatsApp las contestaremos en el curso número 6, pero si Víctor al final quiere quedarse a contestar algo de WhatsApp, porque no va a estar en el curso 6, pues lo hará en ese momento. ¿Te parece, Víctor? Sí, yo de WhatsApp no soy un gran conocedor, pero me quedo para contestar lo que surja de esto sin ningún problema. Bueno, sigo si les parece bien. Uno de los puntos fundamentales que hace, pues les decía, che, pidamos la menor cantidad de campos posibles. Otro de los puntos fundamentales es darle previsibilidad a la persona que se va a unir a nuestro newsletter. ¿Qué quiere decir esto de darle previsibilidad? Decirle, che, mira, yo te voy a mandar un email por mes o 2 emails por mes. Quédate tranquilo, no es que te vas a suscribir a esto y todos los días te va a llegar una promoción mía. Decirle, más o menos, te va a llegar un email por semana, un email por mes, etcétera. Darle la periodicidad de contacto que vamos a tener, que también los va a ayudar a ustedes a ordenarse. Y ahí el único consejo que les puedo dar es, no se comprometan a cosas que no pueden cumplir. Entonces, si dicen, che, mira, yo recién arranco, tengo 1000 cosas, esto lo estoy aprendiendo, todavía no sé ni qué contenido enviar, bueno, un email por mes. Porque también eso baja la barrera. Piensen que en algún punto entregar el email, aunque ahora esté mucho más acostumbrado, es dar un dato personal. Mayor o menor es dar un dato personal. Entonces, al decirle, mira, es esta tu librería de confianza, te voy a escribir una vez al mes, etcétera, etcétera, apacigua un poco las cosas para que le dejen ese dato de confianza a uno. Miren acá un ejemplo de formulario que es una locura, con todos datos que no vamos a usar. Y acá el concepto que me gustaría dejarle es algo que se llama información facetada. ¿Qué quiere decir la información facetada? Pedir la información cuando realmente la necesitamos. Es decir, volvemos al ejemplo de la promoción del Día del Niño. ¿Para qué le voy a decir en el mail, adelantame tu dirección, tu código postal, tu barrio, etcétera, etcétera, si ustedes no compró? Ahora, otra cosa es cuando, si fuimos, no sé, por el camino del carrito de compras, ya puso el código promocional y está llegando al final, o sea, ya eligió los libros, pasó por la experiencia placentera de que elija los libros, ahí le puedo pedir esa información. Si, por ejemplo, lo hicimos tan sencillo como que, bueno, me tenga que responder con la palabra clave para que le haga el descuento o algo así gracioso, y yo ya le hice las recomendaciones y ya eligió los libros, ahí le puedo pedir la información. Pedírsela antes para ya tenerla, para ahorrarle tiempo, lo único que va a hacer es que perdamos usuarios. La dificultad o la resistencia que le genera al posible comprador entregar información se apacigua cuando siente que es completamente necesario. ¿Qué quiere decir esto? Si me pedís la información en el momento en que ya pagué y tenés que entregármelo, me parece obvio, está perfecto, la información de entrega. Si me pedís la información de entrega cuando todavía ni vi los libros, ni me decidí qué voy a comprar, ni sé si voy a comprar, ni a quién le voy a regalar, no entiendo por qué te la tengo que dar. Este es el formulario al cual te llevaba el sorteo de Penguin Random House. Acá lo que pueden ver es, bueno, Penguin tiene un tamaño bastante importante. Para ustedes quizás el problema vaya a ser similar, porque las librerías que son más genéricas, todas estas categorías ustedes las tienen. Yo creo que acá
empezar con toda esta cantidad de pedido de datos es medio complicado. ¿Qué hizo, por ejemplo, Penguin que fue interesante? Que yo les hablaba, les decía, che, lo ideal es tener una base de datos donde vos sepas qué le interesa a tu lector. Pero también lo ideal es no pedirle muchos datos al principio. Pareciera que es contrapuesto. Bueno, no. Hay una primera parte donde tratamos de ampliar esta base de datos, que pueden ser procesos que son continuos. Donde, no sé, entró a tu sitio y después de que estuvo navegando, le decís, che, ¿no querés dejarme tu email? Después de que, no sé, recorrió 2 o 3 páginas, muchos de esos pop-ups que ustedes ven, pop-up se le llama esa ventana que aparece sin que uno la haya solicitado. Le dice, che, estuviste navegando el sitio, ¿por qué no me dejas tu email? Bueno, esa es una instancia, lograr tener email. Después podemos trabajar sobre los emails que ya tenemos y decirle, che, mira, entre todos los que completen este formulario, vamos a sortear un libro. Y entonces ahí sí, ya, como la recompensa es grande, es un libro, le puedo pedir datos adicionales sobre qué tipos de libros le interesan, para poder empezar a mejorar mi base de datos. Una de las cosas que nosotros hacíamos, nosotros organizamos una feria de editores independientes en Buenos Aires, y una de las cosas que hicimos que nos resultó mucho es que cada editorial sorteaba un libro en los momentos en que la feria estaba creciendo en gente para que vayan, pero el truco era que el libro lo tenías que retirar en el stand. ¿Qué tenía esto? Que no, les aviso ya que no es una revolución del mercado, pero tenía 2 pequeños trucos. El primero es que nos evitábamos los costos logísticos, que no son solo el costo del envío postal, sino es, ¿te llegó el libro? No, no me llegó. Bueno, acá está la guía de seguimiento. Uy, entré, pero no sé cómo se usa. Uy, bueno, mirá, se usa así, acá tenés un tutorial. Uy, ahora me dice que todavía faltan 10 días para que venga. Dice que pasaron, tocaron el timbre y yo no estaba. Bueno, todo eso también es tiempo. Y por el otro lado, lo que nosotros descubrimos es que, indefectiblemente, la persona que llegaba al stand, en el 99.9 de los casos, que llegaba al stand y decía, che, me gané tal libro en el sorteo, decía, bueno, sí, muchas gracias por participar. Acá está el libro, decía, bueno, dame un minuto que voy a mirar. Y se llevaba 1 o 2 libros más. Y lo que parecía un libro regalado terminaba en el ticket promedio convertido en un buen descuento, pero en el medio habíamos ganado toda esta conversión de datos de la base de datos, ¿no? Otra de las buenas prácticas que les quiero dejar es, en estos sistemas que les comentaba de envíos, que hay muchos, hay una variable muy fácil de setear que es el mail de bienvenida, y es una hermosa práctica. ¿Qué es el mail de bienvenida? Es aquel que acaba de completar este formulario, confiando su casilla de email en nosotros para que le empecemos a enviar información, se le dispara automáticamente un email. ¿Qué tiene que tener este email de bienvenida? Bueno, un asunto relevante, muchas veces al asunto se le dice subject, un asunto relevante que dé cuenta que empieza esta relación. Y ahí pueden insertar algún chiste sobre cómo es la relación entre los libreros, las librerías y los lectores. Otra cuestión general, a nosotros nos pasa, nosotros no somos muy originales. En email marketing hay 2 caminos. Para mí el del medio es el que no funciona. Hay 2 caminos. O sos una persona original y graciosa, y eso cada uno sabrá, no es mi caso, y entonces podés jugar con el subject, con cosas, o sos claro y pertinente. Entonces, nosotros, el mail dice, esto ahora justo acabamos de cambiar el proveedor, no lo tenemos seteado, pero decía algo así como, bienvenida a la comunidad, te vas a enterar primero que nadie de en lo que estamos trabajando, los próximos libros. O sea, ser claro. Si uno no tiene esa chispa, con ser claro alcanza y sobra. Empezar con una calurosa bienvenida, o sea, decirle, che, qué bueno que confías en nuestro criterio para elegir libros, o confías en nuestra curación. Ahí puede ser una gran oportunidad para contarle muy, muy brevemente alguna cuestión del mundo librero que no todo el mundo conozca. O sea, a mí me sorprende la cantidad de lectoras y lectoras que hay que piensan que todas las librerías tienen todos los libros, y no, o sea, que no tienen perfiles, que no tienen intereses, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de cosas es un muy buen momento porque está predispuesto. Este mail se dispara segundos después de que ingresó esa casilla de email. Entonces en ese momento está predispuesto. Otra cosa que pasa es que le genera la confirmación de que puso bien su casilla. Porque le llega este email diciendo, che, pusiste bien la casilla, bienvenido. Y lo otro importante, ¿se acuerdan que les hablábamos siempre de las métricas accionables? Acá se le suele decir call to action, la traducción literal sería un llamado a la acción, horrenda esa traducción, pero a grandes rasgos es, como las 3 reglas que tiene es que sea bien visible, que sea la acción inmediata que sigue, y lo otro es que sea claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de Levi's es compra ahora. Entonces, che, te suscribiste a mi email de novedades de la librería, entrate a ver las ofertas, o entrate a ver las novedades, o entrá a ver tal cosa. Y es una forma de terminar de afianzar ese círculo y de que entre. Y además es una forma muy medible de empezar a ver si el email funciona, si lo ven, etcétera, etcétera.
A/B testing. ¿Qué es el A/B testing? Porque digo que me doy cuenta que vengo usando muchos ejemplos en inglés. El A/B testing es básicamente cuando ustedes ya tengan una base de por lo menos 600, 700 personas, que quizás puede asustar el número, pero se puede lograr relativamente rápido, la pueden dividir en dos y agarrar y decir, bueno, a 350 personas les voy a enviar el email A y a otras 350 les voy a enviar el email B. ¿Por qué uno haría esto? Para empezar a conocer más su público. ¿De qué forma? Por ejemplo, ahora vamos a ver los embudos de conversión, para no usar la palabra en inglés. Un típico A/B testing es, a 350 les voy a mandar un asunto en el email y a las otras les voy a mandar otro asunto en el email. Y voy a ver cuál de los dos emails se abre más. El contenido va a ser idéntico, pero voy a cambiar el asunto. A unos, por ejemplo, les voy a mandar el asunto tradicional, no sé, descuento en libros infantiles. Y el otro es, ¿hace cuánto que no le haces un regalo a tu nieto? No sé, ya se dan cuenta que no soy original, pero creo que son claros los ejemplos para entenderlos. Dos cosas más del A/B testing que les quiero comentar. La primera es, tiene que ser un solo cambio. Si no, no vamos a saber qué es lo que afectó. Entonces, por ejemplo, si mandan el mismo asunto y en el cuerpo del mail lo único que deciden hacer es cambiar el lugar donde está el botón de comprar, van a entender cuál performa mejor. Si, no sé, con el botón de comprar arriba del título o abajo del título o abajo de la imagen, etc. Lo pueden elegir ustedes y hay un montón de casos. Pero lo que nunca pueden hacer es cambiar el asunto, cambiar el botón de comprar y cambiar otra cosa. Porque si alguna de las dos performa mucho mejor que la otra, no van a saber por qué fue. Siempre el cambio tiene que ser de una sola cosa. ¿Cuáles son las cosas típicas que se suelen medir? Bueno, el asunto, como les decía, porque marca la tasa de apertura. La tasa de apertura es la relación entre la cantidad de emails que enviamos y el porcentaje que fue abierto. Es decir, si yo envié 1000 mails y tuve una tasa de apertura del 15%, 150 personas abrieron mi mail, que es una muy buena tasa de apertura. Otra cosa, no se asusten por los números bajos. Entonces, yo después mando el mismo asunto, porque si no me va a variar la tasa de apertura, y adentro le cambio el color a lo que habíamos hablado, el call to action, el botón que es principal y que hace la función que yo espero de ese email. Compra los libros con este código promocional, etcétera, etcétera, etcétera. Un dato importante después. Hay una relación que se llama significancia estadística, quizás si hay un matemático lo puede explicar mejor, pero básicamente es, ustedes tienen que mirar, cuando comparen los números, dos tipos de relaciones. O bien, si tienen una base muy chiquita, no sé, 350 personas por un lado y 350 por el otro, si la variación es del 2%, el 1% de la tasa de apertura, es una variación random, no es significativa, no es suficiente. Si la base fuera de 1.000.000 de personas y varía en un 1%, es suficiente. Hay una cantidad suficiente de personas que han preferido un email por sobre el otro y entonces podemos definir que ese asunto es mejor. Cuando la base es chica, la variación tiene que ser mucho más grande. Entonces, si por ejemplo, le enviamos a 350 personas por un lado, 350 por el otro, la variación mínimamente, hay una regla para sacar esto, pero mínimamente debería ser del 12%, 13%, 14%, para pensar que no es un error random, sino que realmente hay una preferencia. Días de envío. Los grandes no, son los viernes y los lunes. Los lunes porque está acumulado todo el spam en las casillas de nuestros lectores, que cayeron entre el fin de semana, etcétera, etcétera. Y los viernes no, porque hay mucho, van a notar que hay mucho mail laboral y hay muchas empresas, bueno, ahora con el home office todo cambió, pero hay muchas empresas que el viernes trabajan hasta mediodía, etcétera. Y los que trabajan hasta mediodía implica dos cosas. A la tarde no están abriendo los emails y por la mañana están sacando los asuntos urgentes para irse. Entonces, el primer gran día siempre se dijo que es el miércoles, el segundo gran día es el martes y el tercero es el jueves. Esta es una regla, como toda regla, no digo que está hecha para romperse, pero tiene sus grandes excepciones. Acá en Argentina están funcionando muy bien newsletters que son pagos, o sea, vos podés, algunos son pagos y otros son por donación, o sea, la gente paga por recibir ese contenido y viene el domingo, una locura. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahí es que el contenido, primero, el usuario lo está esperando y segundo, está hipercurado. Son contenidos donde vos ves que hay un laburo de horas y mucha lectura para dar ese contenido, que van desde recomendaciones de artículos que leer hasta recomendaciones de libros o trucos tecnológicos, por decirlo de una forma. Nosotros acá hicimos una experiencia que se llama Club de Lectura Carbono,
Carbono es la distribuidora que tenemos nosotros. El gran punto que tenía el club es que nosotros todos los domingos a las 10 de la mañana, cuando la mayoría de la gente está boludeando en redes sociales, le decíamos, che, salí de las redes sociales, que no suman tanto, y ponete a leer el libro del mes. Nosotros tenemos un libro por mes. Cada domingo te llegaba o una entrevista al autor o la autora que no es pública, no se conoce, o algún tipo de juego con el autor o la autora, o una forma de leer ese libro distinta, y el libro lo tenés que comprar sí o sí en librerías. Obviamente, durante la pandemia nos pasamos a libros digitales, no tuvimos otra, pero viene funcionando hace un año y pico, en este momento tiene unos 7.500 suscriptores, y lo que estamos empezando a hacer es darle beneficios a esos suscriptores. No sé, los que compraron un determinado libro y caen a la librería y dicen, hola, soy del Club Carbono, vengo a comprar el libro del mes. Al librero nosotros le habíamos dejado antes, no sé, lápices negros para que le regale. En otro momento lo que hemos hecho, como empezó a crecer el volumen de venta de ese libro particular durante ese mes, le hicimos exhibidores especiales a los libreros, etcétera, etcétera. A lo que voy es, este es un email que tiene una tasa de apertura muy alta, del 50% aproximadamente, y que además lo que empezó a pasar es que los libreros también se suman porque usan este contenido como argumento de venta. Todos acá son libreros, saben que la cantidad de novedades que les llegan por mes, no se pueden ni leer la solapa de esa cantidad de novedades, no leer el libro completo. Entonces muchas veces tener los argumentos de venta de un libro, la trama y algunas lecturas particulares motivan a que ese lector o lectora interesado compre el libro. Esto es como ejemplo nomás de que en el marketing tradicional, email marketing tradicional, a nadie se le ocurriría enviar un sábado o un domingo el email, pero si vos tenés una buena razón y vos crees que lo están esperando por esa razón, o sea que es pertinente, lo podés hacer, podés romper esa regla. Intercambiar. Esto es más complicado. Entre editoriales es un poco más fácil, porque a veces entre las editoriales independientes hay una noción de que es que no competimos entre nosotros, hay lugar para todos, y que probablemente por cómo tenemos delineado nuestro catálogo, no son reemplazables un libro por el otro. Y entonces muchas veces con editoriales que son pertinentes y que hacen algo parecido a lo que haces vos, se pueden intercambiar base de datos y es una forma muy rápida de hacer crecer. Entre librerías, no lo sé, habría que charlarlo mucho y pensar, por ejemplo, si una librería tiene una librería hermana sucursal en otra región, etcétera, etcétera. El gran punto de intercambiar es que realmente sientas que la base de datos que te va a ser dada le interesa el contenido que vos tenés para darle. Esa es la variable. Si tu respuesta es sí, vale la pena intercambiar. Si tu respuesta es no, no vale la pena intercambiar. Esto es, voy a decir bastante ilegal, pero las cosas o son ilegales o no son ilegales, bastante ilegal en Argentina, porque hay una ley que dice que vos no podés usar información personal de otra persona, y el email lo es. Acá también sí, existe esa ley, Víctor. Entonces esto es ilegal, no lo hagan. Perfecto. En Argentina las normas las transgredimos más seguido. Voy a pasear desde. Bueno, no abusar. Lo que les decía es, al principio les decía, che, denle previsibilidad, ya casi estamos terminando, porque me imagino que de escucharme hablar a mí se quieren matar. Darle previsibilidad al usuario, al lector, y decirle, che, te voy a mandar emails cada N tiempo. Bueno, no abusar de eso. Si nosotros dijimos que le íbamos a mandar una vez al mes, hubo una actividad especial en la librería y le mandamos 2 veces al mes, no hay problema. Porque si dijimos que íbamos a enviar una vez al mes, enviarle 2 veces por semana, es como cualquier relación. Esto es una relación digital. Estás abusando de esa relación. Vos prometiste una cosa e hiciste otra. Es importante que piensen cuando envían el email como una relación, por más que sea más despersonalizado y por más que sea digital. Eso les va a llevar a muy buenas conclusiones y muy buenas prácticas. Lo de la periodicidad ya lo hablamos. Una de las relaciones del tema de la periodicidad que a mí me parece interesante es ser muy conscientes y tener el ego muy bien frenado al momento de pensar cuán importantes somos nosotros para los lectores. En Godot nosotros enviamos un email por mes. Y una práctica que hacemos bastante interesante es el famoso resend, que es ese email se vuelve a enviar, quédense tranquilos, casi todos los enviadores tienen esta funcionalidad, pero se le envía a la gente de la base que no abrió el mail. O sea, al que lo abrió y lo vio, no se lo envío de nuevo. La pertenencia lo hablamos. Voy a ir yendo un poquito más rápido, como empecé ya estoy recontra pasado de hora. ¿Cómo debería ser un email perfecto? Bueno, primero tiene que tener una propuesta muy clara. ¿Qué le quiere decir? Salió este libro nuevo, tengo esta promoción, voy a hacer esta actividad. Intenten evitar los emails donde le contamos 15 cosas distintas. Un call to action muy grande, es decir, este botón claro y previsible. Es decir, algo que pasa es, recuerden que nosotros estamos interrumpiendo, el momento que llegue el email, estás interrumpiendo la tarea de otro. No hay nadie que se siente frente a la computadora
a decir, a ver cuándo me llega un email promocional de alguien al cual no le pedí. Me suscribí en algún momento, pero no le pedí. No, eso no pasa nunca. Vos estás trabajando, estás, no sé, con el celular viendo un video y te llega el email. Siempre el email interrumpe una tarea. Entonces, lo mejor que puede pasar es que alguien ve el email y dice, ah, qué interesante, ¿cómo sigo? Le va a dedicar 3 segundos al cómo sigo. Por eso el botón tiene que estar muy claro dónde está. El componente social, que sea muy fácil compartirlo, ya sea que esté en sus redes sociales para que lo sigan o que tenga la funcionalidad de enviar ese email a otra persona, que todos estos enviadores que les mencioné lo tienen. El asunto. Un tema muy importante con el asunto. Palabras como gratis, descuento, sexo, terriblemente malas, suman puntos para el spam. Hay 2 números a tener en cuenta. 32 es la cantidad de caracteres que permite el iPhone antes de cortarlo. Por ende, no hagan asuntos largos. Lo ideal es un asunto corto y contundente. Más de 50 caracteres puede conducir a la carpeta de spam también. Entonces, lo otro que le decía antes, si no son originales, sean hiper claros con el asunto. Descuento en libros infantiles. O vayan por el lado del amor, el cariño y la originalidad. Pero cualquiera de los 2 caminos está bien. Tienen que estar preparados para el responsive. Hoy por hoy, y cada vez más, estos números son un poco viejos, cada vez más se están abriendo en celulares. ¿Qué es responsive? Bueno, la traducción literal es responsivo, pero me parece una palabra horrenda. Sí, Que es básicamente el contenido no se achica y se agranda, se readapta al dispositivo. Es decir, si ustedes en el email que abren en la computadora tenían, no sé, la tapa del libro enorme a la izquierda y a la derecha el título bastante grande, el autor y una mínima descripción, no es que todo eso se achique y mantiene la misma forma, sino que probablemente en el celular vean primero la tapa grande arriba, abajo venga el título, abajo venga el autor, abajo la descripción. Esto es algo que se genera, ustedes probablemente no van a tener que hacer nada, pero estaría bueno que le pregunten a quien contraten. Hay muchos servicios gratuitos, no se preocupen por eso. Nuestra editorial no solo somos pocos, sino que tenemos muy pocos recursos, así que casi todo lo hacemos con muy poca plata. Lo que sí les tiene que preocupar es ver cómo queda. Esto lo arma solo el sistema por detrás, pero sí ver cómo queda y ver si quieren retocar algo o achicar algo. Porque piensen que cada vez más, antes, no sé, cuando yo ya tengo 39 años, pero cuando yo arranqué en esto, esto era como una idea lejana de que alguien abra un email en el celular. Hoy por hoy, la mayoría se abren así. Y viene creciendo, por supuesto. Acá está lo que les explicaba de Responsive. Fíjense que en la computadora, el ejemplo que les decía, hay un video y al lado hay unas especies de circulitos con zapatillas, que eso ya en el celular se readapta y queda el video arriba, el contenido, y esas zapatillitas están más abajo. Bueno, les hablaba de las métricas y le hablaba de qué sería algo esperable, porque si no uno se desanima muy rápido. En un envío de 1000 casillas, quizás efectivamente se envíen 800. ¿Por qué efectivamente? Hay 2 tipos de rebotes. El duro y el blando, para empezar a traducir. Bounce es rebote, y hard bounce es rebote duro, y soft es blando. A grandes rasgos, el duro es un tipo de error, porque el rebote es un error, que no se va a solucionar. La casilla está mal. En vez de, por ejemplo, lo vas a ver y ves que en vez de decir @Gmail, dice @MGA, está mal tipeado. Ponerle un typo puede ser un típico error de hard bounce. Los suaves, el soft, es un error temporal. ¿Qué es temporal? Y no sé, le mandaste a una empresa privada y justo en el momento que salió el disparo tenía el servidor caído. Entonces, cuando fueron a entregar el email, no pudo. ¿Por qué es importante distinguirlos? Porque si el día de mañana quieren ir cada tanto, digo, no se abrumen con todo esto, la idea es que lo sepan y lo irán haciendo, se tienen que intercalar paulatinamente en su trabajo en una grilla de laburo preestablecida, de trabajo preestablecida. Cuando, no sé, a final del año se sienten a ver la base, todos los que son hard, generalmente el sistema te los excluye automáticamente, deberían borrarlos, no sirven de nada. Los soft deberían darle seguimiento y decir, bueno, esto quizás, a ver, en qué me equivoqué y tratar de acompañarlos. De los 800 efectivamente enviados, por ahí se abren 150. ¿Qué hace que se abra un mail o no? El 50% es quien lo envía. Van a ver si... Y ahí es una buena prueba para el ego de nuestras editoriales y librerías. Si el que envía es un destinatario que vos estás esperando, hay más chance de que lo abra. Y el otro 50 es el asunto. Porque puede que digas, che, qué buena es mi librería de barrio, me mandó esto, qué piola, pero el asunto no me interesa. Por la razón que sea. Acá entra a jugar lo que les comentaba antes del A/B test, de empezar a decir, bueno, por la forma en que yo armé mi base de datos, yo sé que soy un enviador de contenidos pertinente para esta base de datos. Me han comprado libros, me han pedido que los suscriba. Entonces,
¿por qué la tasa de apertura es, no sé, menor al 10%, al 15%? Y ahí el tema seguramente está en el asunto y pueden empezar a hacer A/B test. Hacer un A/B test de asunto es muy fácil, porque es duplicar el contenido que ya trabajaron y cambiarle el tipo de asunto que le ponen. Esto, porque a veces uno dice, bueno, en mi horario laboral, sentarme esto muchas veces nosotros lo hacemos tomando una cerveza con colegas, estamos charlando cualquier pavada y nos ponemos a intercambiar estos datos y anotamos en una servilleta qué conclusiones nos llevamos y cómo sí al otro día vamos a implementar eso. Digo, para que no también, yo imagino que la agenda del día de ustedes debe estar hipercargada como para decir, y además vos querés que yo me siente 3 horas a pensar el asunto. Bueno, a veces puede ser de otra forma más extendida y no justo enfrente de la computadora. De esos 150 que enviamos, 15 van a hacer clic en la acción deseada. ¿Por qué puede que no hagan clic? Y porque no ven ese call to action que hablábamos antes. Hay que empezar a jugar con los colores, si es nítido, si se ve contra el fondo, si lo que dice adentro, lo que se suele llamar label, pero lo que dice adentro, es claro, porque a veces, muchas veces una gran discusión que siempre había es, vos querés ver más información sobre el producto y muchas tiendas dice comprar. Y hay gente que se frenaba, ahora eso no pasa tanto, hay gente que se frena y dice, yo no lo quiero comprar, yo quiero ver más información. Bueno, está bien etiquetado ese botón y que realmente compren esa acción 3. Entonces arrancamos con 1000 y terminamos en 3. Y arrancamos con 1000 pertinentes. Esto se suele llamar funnel de conversión, ahora en español vamos a decir embudo de compra, ponele, le estoy inventando la traducción. Fíjense cómo son los números. Estos no son malos números, se pueden mejorar, no son malos números. Digo, para empezar a tener una idea más cabal, digo, lleva mucho trabajo y no hay soluciones mágicas. MailChimp era el que yo les comentaba, esta plantilla después se la va a pasar María Elvira, así que no se preocupen. Y acá tienen un montón de otros que funcionan en todas partes del mundo y que son hiper conocidos. Yo uso justo Perfit, el de arriba de todo, que está en pesos argentinos, que hasta no sé si para ustedes no va a ser conveniente porque estamos hiper devaluados. En Blue también es argentino. Todos los demás creo que son norteamericanos. Todos estos tienen algo que se llama freemium, que básicamente es una parte que es gratuita hasta cierto punto. MailChimp son hasta 2000 casillas. Y después ya hay que pagar, si tenés 2001. Por eso también lo que les decía, pueden arrancar con MailChimp, que hasta que lleguen a las 2000 casillas pertinentes va a pasar un muy buen tiempo. Y por eso también les decía que no hay necesidad de apurarse y de empezar a tener un montón de emails de cualquiera, de mi abuela, de mi tío. Salvo que mi abuela y mi tía me compren muchos libros. Pero si no es gente pertinente, no hay ningún apuro. Víctor, antes de que sigas con las listas, nos pusiste unos ejemplos de otros servicios de envío de correos y una pregunta que puede pasar, ya se me completó el límite con MailChimp o no me gustó definitivamente la interfaz, me quiero pasar a otro, ¿pierdo todo el trabajo o qué pasaría ahí, digamos? Lo que vas a perder son las estadísticas. Eso sí, por ejemplo, la tasa de apertura, lo que hablábamos antes, en la apertura de mail, eso se llama tasa de apertura, ahí el 150, eso lo vas a perder y vas a perder también algo que es muy importante, el horario en el cual te conviene enviar. Pero digo, lo que tranquilamente puede ser, porque les voy a ser sincero, si ustedes están arrancando de cero hasta que lleguen a 2000 emails pertinentes de verdad, salvo que tengan un boom, un añito van a tardar, para mí, mi humilde experiencia. Entonces pueden laburar con MailChimp, que es muy potente, es muy barato y pueden arrancar mañana, que es gratis. Las casillas de email se las van a llevar, eso no hay ningún problema y se exporta muy fácil. Y probablemente MailChimp también les deje llevarse estos datos, la tasa de apertura, los horarios de apertura y demás. El tema es que probablemente por cómo esté esa base de datos, esos datos particulares, tasa de apertura, horario de envío y demás, no lo puedan volver a importar en el nuevo lugar al cual se pasan. Pero no es terrible. Eso se lo pueden anotar en un papelito el día que decían hacer ese traspaso, o en un documento, o en la forma que ustedes quieran. Y una vez que el nuevo sistema empieza a generar estadística, sola va a ir quedando vieja la estadística anterior de MailChimp. En llevarte los mails son 2 clics. Y está todo pensado para que sea fácil, porque acá lo que pasa con este tipo de cosas es que todos los sistemas ganan si es fácil exportar e importar la información, porque saben que la gente, no constantemente, pero saben que hay mucho traspaso de un sistema a otro. Entonces todos han decidido ser inteligentes y volverlo fácil entrar y salir. En lugar, podrían tomar otro camino y decir, va a ser difícil entrar y salir a todos. Bueno, el camino que tomaron fue que sea fácil. Acá rápidamente un ejemplo de cómo tenemos nosotros dividido nuestra base de datos. Ustedes la pueden dividir en la granularidad que les parezca, puede ser por contenidos, por destinatarios. Para nosotros son públicos muy distintos, los libreros, los bibliotecarios, la prensa de cada país, más abajo sería con el resto de las prensas, y el newsletter general.
En nuestro caso, no solo porque le damos información distinta, sino porque se envían en tiempos muy distintos. Al primero que le envío es a la prensa, como una semana antes. Después le envío al librero, porque quiero que sepa qué está por recibir la semana que viene. Cuando el librero recibió, ahí le envío al newsletter, que es como el lector común, para que el lector común diga, che, le voy a preguntar a mi librero si ya lo recibió, y el librero ya va a tener el mail con la información. Diferencias. Al de prensa le mando un link con la tapa en alta, por si la quiere descargar, para las notas, notas anteriores que le han hecho, etc. Al librero le mando más, también notas de prensa, pero le mando más constelaciones de libros. Este libro se relaciona con este otro. El lector que te haya comprado tal libro, este libro le va a interesar, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a anotar un poquito más, porque si no se hace muy largo. Bueno, acá, esta es una captura vieja, pero acá lo que ven es la misma campaña, que es El resto indivisible, un libro de Slavoj Žižek. Mi subject es ese, El resto indivisible de Slavoj Žižek, porque yo soy muy poco original. Lo que aparece entre corchetes es una nota para mí personal, para saber a quién se lo envié, y ahí ven la tasa de apertura, y lo que ven de clics es la cantidad de gente que hizo en el clic, en el call to action, que como verán es bastante bajo. En muchos casos se entiende porque o son personas que no necesitan hacer clic. Nosotros en Argentina tendemos a ser muy respetuosos de la venta de los libreros, entonces nosotros no hacemos venta directa, salvo que un lector te escribe y diga, quiero comprártelo a vos porque no sé qué, nosotros derivamos todos los libreros. Entonces tenemos muy poco call to action importante, por decirlo de forma. Sí puede ser de que vayan a una nota o vayan a la página nuestra donde está la información, etcétera, etcétera. Pero después no tenemos uno de venta. Tratamos de no vender directo para respetar el canal de venta. Otro dato importante que te da MailChimp, esto que parece un gráfico terriblemente difícil de entender, es el 2782 Open Rate. No sé si ven mi cursor, pero no lo ven, ¿no? Sí, sí lo vemos. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Esto es la tasa de apertura que tuvo mi envío. Esta es la tasa de apertura que tiene la industria en particular. De hecho, como yo les decía, un 15% de tasa de apertura está bien. O sea, este envío mío performó muy bien. Y esta es la tasa de clics. La línea horizontal es el tiempo. De hecho, cuando yo les hablaba de que nosotros hacemos un reenvío, que es este envío que es idéntico, pero solo a la gente que no abrió el email, volvemos a tener una tasa de apertura. Es muy loco eso. Uno diría, ¿qué razón hay para que esa persona no lo haya abierto antes y lo abra ahora? Un exacto mismo asunto y exacto contenido. Como les decía, estamos interrumpiendo tareas cuando enviamos el email. Capaz que en el momento en que lo envié, el tipo estaba o la chica estaba con un quilombo terrible. No lo podía abrir en ese momento. Y suele sumarnos un poco más. Dos cosas más que quiero que presten atención cuando hagan el envío. El horario en el que hacen el envío. Eso lo van a ir conociendo por la tasa de apertura. Antes acá veíamos, esto de acá es la línea de tiempo. Yo les decía que el reenvío, al ponerle acá, envié el original, 7 días después hago el reenvío. Lo segundo que quiero que presten atención es el horario de apertura. Bueno, ves que acá me dice, abrieron 581, estos son viejos de otra época. Abrieron 581 con una tasa de apertura del 20%. Esta pantalla va a cambiar en cualquier lugar y no se vuelvan locos. A mí lo que me interesa que miren es, acá están los rebotes que les decía, y acá está la gente que se desuscribió. Y este es un gran dato. Si tu desuscripción se empieza a subir, quiere decir que vos estás mandando contenido que no es pertinente. Este es un muy buen indicador. Lo otro que me interesa que miren, en general, es el horario en el cual se están abriendo los emails. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa que la prensa, a la gente, a los periodistas, le hacemos el envío a las 15 horas. Un muy buen horario general para partir, son 10:30, 11, es un muy buen horario, está todo el mundo en el laburo, etc. Pero la prensa, que labura por la noche, tiene su tasa de apertura más alta, en el caso de Argentina, a las 15 horas. Entonces yo mi email de prensa lo envío a las 15 horas, no importa el día, a las 15 horas. Los bibliotecarios, a mí me abren más los mails a las 12. Se puede explicar, acá estoy adivinando, pero se puede explicar en Argentina porque los bibliotecarios son todos ad honorem, tienen otros trabajos, entonces quizás chequean la casilla de biblioteca en otro horario. A los libreros y al resto del mundo común, 10:30. Acá hay algunos artículos que les dejo, están en inglés, y creo que con esto terminamos. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Víctor, lo máximo. Creo que todos estábamos encantados oyendo y espero que todos, porque tienen que ver mi cuaderno, está lleno de anotaciones de cosas que tengo que empezar a hacer o que tengo que empezar a revisar, porque realmente uno no para de aprender. Me encantó, nos encantó tu participación. Muchas gracias. Ahora se estarán preguntando, ay, ¿y no vamos a alcanzar a oír a Isabel Cristina?
pero no se preocupen. Lo que hicimos con Isabel Cristina, porque las dos estábamos conectadas en ese momento, es decir, Víctor está dando toda la parte conceptual, algunos tips de cómo se debe hacer esto, explicando las plataformas, explicando qué no puede faltar, y vamos a hacer, es en el curso 6, que ustedes ya saben está dividido en una parte práctica, vamos a pasar la parte de ella para la parte práctica. Entonces, martes 26, les repito, vamos a hablar la primera parte de WhatsApp, sobre uso comercial y cómo recomendar libros a través de WhatsApp, y después vamos a dedicarlo a toda la parte práctica. Seguramente ese curso va a ser más largo, nos vamos a ir 9:30, 9:40 del martes, pero se va a dividir así. Primero vamos a hablar con Isabel Cristina de la parte práctica de formularios, de mail, y después vamos a hacer parte práctica de cómo publicar en cada una de las redes, y también vamos a hacer otra parte práctica de cómo crear bases de datos utilizando Facebook. Entonces, para que sepan, la parte práctica va a ser paso a paso cómo se hace cada una de estas cosas. Ahora, momento de las preguntas. Entonces, antes de que empiecen, me gustaría resaltar algunas cosas que dijo Víctor. Fíjense que Víctor al principio volvió a hablar de objetivos, indicadores, resultados y cómo medir esos resultados. Fíjense, es la tercera persona con la que les dice lo mismo. Entonces, si nos podemos ir de este curso con eso muy claro, creo que hemos ganado muchísimo. Otra cosa que les quiero decir, Víctor hablaba de las cifras vanidosas. Nosotros hablamos, Víctor, yo hablo mucho de la hegemonía del clic o del like. Entonces, es no creerse esos números, también lo hablamos, también lo quiero repetir, porque si nos dejamos llevar por esos números, pues nuestra estrategia no va a ser fuerte ni pertinente. Sí, un detalle ahí, la gran forma de distinguir un número vanidoso de una métrica real es si me proporciona información para tomar una decisión. Que a vos te den muchos likes no te da ninguna información. Vos haces 2 posteos distintos y en uno tuviste 400 likes, pero nadie completó el formulario y tu objetivo era completar el formulario. Y en el otro tuviste 10 likes, pero 20 nuevas casillas, es muy claro el camino. Sin importar el contenido, ¿no? Lo más importante también es medir todo el tiempo. Nos encantó lo que propones de la prueba A y la prueba B para saber exactamente qué está cambiando, qué está funcionando. Y un dato que dijiste sobre los códigos, las URLs cortas, también les podemos mostrar el curso 6, cómo utilizar una plataforma, cómo hacerlas cortas y la importancia de crear estos links porque también nos permiten tener más información de clics, de geolocalización. Yo los llamo links de seguimiento porque me dicen exactamente dónde está mi contenido virtual en este momento porque en Argentina lo abrieron o lo abrieron en Alemania. Entonces, resaltando esos puntos muy importantes que además se relacionan con los cursos 1, 2, 3 y 4 que ya vimos, me gustaría que empezáramos con las preguntas. Si Joana Alfonso nos puedes hacer el favor de compartir lo que nos han comentado y empezamos. Yo pido disculpas a mi colega que iba a exponer y le robé todo el tiempo, es una vergüenza lo que hice. Pero fue chistosísimo porque en un momento yo cogí el celular y le iba a escribir como, hey, Chávez, ¿te parece? Y ella también me está escribiendo lo mismo. Entonces está todo muy bien, todo coordinado. Lo importante es que hayan quedado los temas claros y en este curso nos hemos ido adaptando a la medida de las necesidades de todos. Entonces, pues, Marian, ¿puedo decir algo? Sí. Hola, justo escuché a Víctor. Víctor, de verdad, muchísimas gracias por ofrecernos esto de forma gratuita, tan generosamente. Yo estoy muy emocionada de escucharte, así que no te preocupes que lo mío puede ser el martes. Como le decía yo a María Elvira, como encargada de los espacios de formación de la Cámara, por principios no puedo cortar a alguien que está haciendo algo tan reflexivo como lo que estabas presentando, así que no te preocupes, ya. Cierro y sigan por favor con las preguntas porque yo también tengo varias. Bueno, muchas gracias. Los que se tengan que ir, súper, nos encantó que estuvieran acá, no hay problema. Les mandaremos esta presentación de lo que hablamos hoy, les mandaremos el link. Los esperamos el martes y pues para los que se puedan quedar conversando, aquí estamos y pues Joa, ¿estás acá? ¿O quieres no, estoy yo, Joa. Listo. Entonces, Juli,
Ayúdanos. Por favor. Más o menos en orden para hacerlo como cronológico, como fueron llegando. Primero, iniciando con una duda de ayer, que hizo Yuladi Giraldo, que nos pregunta qué piensan sobre hacer repost de contenido de otras personas a quienes seguimos. Ella nos pregunta que si es mejor hacer uno el propio o cuando es un contenido que le interesa a nuestro público o hacer los reposts. ¿Qué pensamos de eso? Bueno, lo primero que tengo que hacer con mis principios es repost. ¿Qué significa eso? Quiere decir compartir en alguna red social el contenido que alguien más ha publicado. Eso significa repost. O republicar. O repostear o republicar, exacto. Esas traducciones siempre son chistosísimas, pero básicamente es eso. En Siglo lo usamos un montón porque tenemos 70 editoriales haciendo contenido valiosísimo. Lo hacemos un montón y lo hacemos un montón utilizando una estrategia lindísima que se llama Siglo lo tiene. Entonces nosotros hacemos repost con un comentario, o sea, compartimos otra vez el contenido con un comentario utilizando el hashtag Siglo lo tiene y decimos la nueva publicación de Godot sobre política y tecnología. Podría ser, es un ejemplo. Nos funciona muy bien porque todos sabemos que en el gremio se utiliza mucho ese libro Siglo lo tiene o ese autor Siglo lo tiene. No sé, Víctor, si quisieras agregar algo más o Juli a esa pregunta. No, está perfecto lo que dijiste. No, nada más. Entonces, ¿tienes otra? Sí, ya continúo. Alba Inés preguntaba cuando Víctor estaba hablando sobre los formularios y como la información que le pedíamos a nuestros seguidores, digamos, que si al tener la respuesta de ese formulario, eso le proporciona un lead. Bueno, depende que estemos... Sí, sería un lead. A grandes rasgos, sí. Vuélveles a explicar, por favor, Víctor, ya lo explicamos una vez, ¿qué es un lead? Bueno, hay que ver. Como lo entendemos nosotros es la traducción, bueno, las traducciones son un horror, pero como una pista para conseguir una venta o conseguir el objetivo que estamos buscando. Es como un pedacito de hilo de dónde tirar. Entonces, cuando vos hiciste este trabajo para generar nuevos emails, en ese momento el email yo diría que hasta es un potencial lead, se va a convertir en lead más adelante, pero es el dato de un cliente sobre el cual podés trabajar para lograr una venta. No sé, María Elvira, cómo lo explicaron ustedes. Dale, Juli. Porque, o sea, digamos que un lead, pienso que puede quedar más claro que pensamos los leads como registros. Un lead es como un registro de el tener como la información de alguien. Eso para mí básicamente traduciría un poquito más lo que es un lead. Entonces, el llenar ese formulario, sí, me genera un lead, me genera un registro de esa persona. Entonces, retomemos la pregunta de Alba Inés, por favor, Juli, para... Porque sí, la respuesta a ese formulario me proporciona un lead. Entonces, pienso que estamos de acuerdo, Víctor y yo, en que sí. Entonces, ahí la siguiente pregunta para reflexionar es, ok, me deja la información, me genera un lead, pero tengo que estarla testeando todo el tiempo, tengo que medir si realmente ese lead va a ser valioso o no, porque a veces las personas pueden llenar ese formulario porque inicialmente creían que les iba a interesar el contenido, pero después ya no, o lo llenaron, como en el caso de este curso, porque sabían que iban a tener un beneficio al respecto, como tener 6 cursos gratuitos online, pero de pronto más adelante nos damos cuenta que no era un lead valioso. Ya sí, exacto, dependerá ya del trabajo que hagamos después con ese lead, pero sí. Lubina Librería pregunta, ¿qué opinas, Víctor, con eso que la gente va ahora a comunicarse solo a través de WhatsApp? Es un re tema. Tengo una opinión muy poco profesional al respecto, que es que me parece un poco tirano. Entiendo que el que lo active y lo haga va a ganar un montón en fluidez, en respuesta, en un montón de cuestiones. A mí me resulta re tirano, como no cortás nunca, ¿viste? Más como les decía, todo lo que les digo lo pienso de estructuras muy chicas, nosotros somos solo 2 personas, y si además hay que dejar un WhatsApp ahí, y después la otra es, no sé, tomar el riesgo de poner una persona
que tome ese WhatsApp, o si no, dejar muy claros los horarios en los cuales vas a atender realmente por ese WhatsApp. Em, Yo me No sé quiero qué parece, decirte. dale, dale, decir, Julio. en el modelo de la página web. Como les comentamos en algún curso, nosotros recientemente, pues justamente cuando empezó como esta cuarentena, lanzamos el chat en nuestra página web. Porque aunque también hacemos atención por WhatsApp, el WhatsApp corporativo, para el caso de libreriasiglo.com, lo usamos es más concretamente para esos clientes que ya nos han comprado y que por alguna razón han tenido que contactarnos en el futuro, que se quieran seguir comunicando por ahí, pues les podemos también responder. Claro está que el WhatsApp nos permite poner a qué hora, desde qué hora a qué hora estamos disponibles, y cuando no estamos disponibles sale un mensaje automático que dice pues que nos escriba es en el horario en el que podemos, digamos, responder. A lo que voy con eso es que en nuestra práctica, en el caso de libreriasiglo.com, lo usamos es eso, como para o casos como que eventualmente también de pronto les puede pasar a ustedes cuando hacen estas ventas virtuales, es que, no sé, el libro lo fueron a separar en la bodega y se dieron cuenta que de pronto tenía algún tipo de falla, un deterioro, un golpe, algo así. Entonces, antes de despacharlo, le contactamos a la persona para poderle enviar las fotos de cómo está el libro y como que si está dispuesta así, o bueno, en fin, como ese tipo de cosas que ya son muy específicas, pero que son importantes antes de realizar el despacho, confirmar algún dato de la dirección, porque de pronto de la forma que lo escribió no fue clara, o sabemos que esa dirección no está bien escrita. Entonces, esa es la forma como lo utilizamos, porque en lo demás me parece que todavía vamos a ver qué pasa en el transcurso del tiempo, pero inicialmente me parece que para uno como empresa utilizar el WhatsApp como el canal principal pues, de comunicación es demasiado invasivo para las personas. Bueno, sobre eso quiero anotar dos cosas. Lo primero, respecto a lo invasivo y como lo dice Víctor, de alguna manera la esclavitud de estar ahí conectado. Pues el curso 6 vamos a hablar un poco de estrategias, de cómo convertir ese espacio de WhatsApp en un espacio profesional donde dejemos claros las reglas de juego, por decirlo así, los horarios. Y entonces eso será algo muy importante. Yo, desde mi experiencia y con proyectos, iniciativas que conozco diferentes a los culturales, he visto el éxito de utilizar WhatsApp, pero siempre como aconsejando esas normas y buenas prácticas, por decirlo de alguna manera. Pero también quiero resaltar que la pregunta que nos hacen en Lubina es una pregunta que está relacionada con la cultura. En Colombia, el WhatsApp se convirtió en el principal medio de comunicación. En otros países es una falta de respeto que dentro de una institución tú le escribas a tu jefe por WhatsApp o le escribas a tu colega por WhatsApp. De hecho, podría ser penalizado en países como en Italia, por ejemplo. No pasa. Pero acá en Colombia, sí, la cultura está por encima de eso. Y yo lo hablé desde el principio, en los primeros cursos, es pregúntense ustedes en dónde están, cuáles son las prácticas de la gente a la que ustedes le están mandando su contenido. A veces nosotros queremos tener la bandera, decir, bueno, pues yo no voy a caer en eso y voy a cambiar las prácticas, está muy bien, pero también un buen dato para empezar es mirar las prácticas de cómo consumen alrededor mío. Yo sé que en Colombia hay lugares del país donde solo se comunican por WhatsApp. Ya hasta se mandan archivos de Word por WhatsApp. Eso quiere decir que la gente está todo el tiempo conectado ahí. Y hay gente que le encanta, hay gente que no le gusta que la llamen, que uno la llama y le contestan por WhatsApp, dime por acá, o que solo manda notas de voz. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es analizar cómo se comporta la gente que me visita en la librería o cómo se comporta en la ciudad donde estoy, las personas por WhatsApp. A mí, ¿qué me gusta más? Si hablar por WhatsApp o hablar por teléfono. Bueno, ese tipo de datos para poder tomar una decisión más acertada. Pero como les decíamos, el curso número 6 va a ser sobre WhatsApp. Así es. Bueno, la siguiente pregunta, Luis Ceballos, ¿cómo pasar de texto impreso al digital? Ay, me encanta esa pregunta.
Dale, Víctor, y yo sí, después digo algo. Pero ¿se refieren ¿a qué se refieren? ¿A cómo generar EPUBs a partir de los libros que tenemos? ¿Podrían...? Nada más, no sé si Luis todavía siga conectado, que fue la persona que hizo la pregunta, o si quiere abrir su micrófono para hacerla directamente él. Pues a mí me gustaría decir algo antes de que Luis no está. Y... Luis no está, sigue conectado. Ah, bueno. Pero bueno, esperemos. Bueno, voy a ir diciendo, a mí me encanta la pregunta porque es la pregunta de mis sueños, porque soy comunicadora social y me fascinan estos retos, y hay un tipo de comunicación, un tipo de lenguaje que tú utilizas al escribir en papel, o al escribir una carta formal, o al escribir algo que no hace parte de las comunicaciones de las redes sociales, o incluso de cómo escribes un asunto. Entonces, si la pregunta está relacionada a eso, a cómo cambio ese lenguaje, esa forma de comunicación, es una excelente pregunta porque es muy difícil y hay que empezar, y es un ejercicio de práctica. Entonces, si la pregunta apunta a eso, yo creo que hay que, la otra palabra, la segunda palabra después de pertinencia es ser genuino. Digo, si vos siempre tenés, nosotros nuestra editorial, por ejemplo, es, no digo parca en la comunicación, ahora empezó a ser un poco más amigable, pero si vos siempre fuiste una persona muy dada a todos los que te conocen, además sobre todo la forma en que se comunica la marca, no es que en digital la marca tiene que comunicarse distinto a como se comunica impreso, por lo menos en mi mirada. La marca tiene que continuar la forma en que tiene de dialogar. O sea, si tus posteos en redes sociales son más divertidos, en el email van a ser divertidos. O sea, no podés ser completamente serio en una cosa y en otra más divertido. Es verdad que lo digital requiere cierta brevedad y exige brevedad directamente. O sea, cuestiones que vos por escrito en una carta personal 1 a 1 o charlando te hubieras extendido, etcétera, etcétera, lo digital requiere que sea un formato mucho más breve, que muchas veces puede parecer que es más sencillo, pero es más complejo. O sea, poder expresar con claridad lo que querías decir en una cantidad limitada de caracteres no es tan sencillo. En cuanto al tono, me parece que tiene que ser uniforme en todas las comunicaciones. Uno no puede entrar a Twitter y la marca es bardera, y entra a Instagram y la marca es cool, y le llega un mail y la marca es parca. Tiene que recorrer, el espíritu de la marca tiene que recorrer, así como el logo es más o menos el mismo, etcétera, etcétera, tiene que recorrer esa comunicación. Yo no creo que se vea afectado el tono, lo que se va a ver afectada es la extensión, me parece a mí. Hay un ejemplo muy concreto que quiero dar sobre eso que hemos hecho en Siglo del Hombre, y es que cada jueves hacemos nuestro reto siglo, que son 25 libros que hablan sobre un tema específico. Y nosotros decidimos presentar esa selección con un texto. Entonces, cada tanto le toca a alguna del equipo de comunicaciones presentarlo. Entonces, en mi caso, yo me siento en el computador sola, hago un texto reflexivo sobre por qué estos libros son importantes para la sociedad en este momento, y cuando se los voy a compartir, entonces sé que ese texto va para diferentes canales. Un primer canal, que es por mail, que es el que presenta ya la selección de los 25 títulos en una sola imagen, y después va ese mismo texto para Twitter, para Facebook y para Instagram. Y el ejercicio fue muy bonito porque cuando yo lo decidí montar en la parte donde iba para mail, dije, uy, esto que yo escribí tan lindo, muy chévere y todo muy inspirador, pero no funciona para mailing de esta forma, y aunque conservaba el mismo tono, el mismo espíritu, lo acortamos, lo ajustamos, pensamos en cómo se iba a leer. Después en redes sociales, ese mismo texto, ese mismo espíritu de la campaña, lo tuvimos que modificar para pensar en cómo se lee este texto en Facebook, cómo se lee en Twitter, porque por lo largo, que es importante acá, dónde tengo que poner el link acá, y ya en Instagram, que iba a ser de hecho por historia que lo íbamos a presentar, tendría que ser totalmente diferente. Tan diferente que decidimos ponerlo no al principio, sino al final de la campaña. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el mismo texto, el mismo espíritu se tuvo que mutar en diferentes canales. Y no es un ejercicio facilísimo, digamos, que yo creo que exige práctica, como la escritura. O sea, como cualquier cosa que ustedes hagan, tiene que practicarse, evaluarse, preguntarle siempre a otros. Esto que decía Víctor de estar hablando de cualquier cosa, tomando café, no sé qué,
pues pobre su familia, yo cojo a mi familia a preguntarle todo el tiempo, como qué opina de esto, que no sé qué, busquen otras opiniones, hagan como revisión de pares del contenido, a veces uno entre las mismas personas ya se lee la mente y está escribiendo lo mismo, entonces siempre es bueno hacerle un test antes o una evaluación antes a eso que estamos haciendo. Sí, y piénsenlo, perdón, a mí me hizo recordar mucho a las entrevistas a los escritores, que siempre hablan de que el escritor lee distinto porque lee, o la escritora, lee viendo cómo está armada la novela, cómo son los hilos del fondo, cómo se construye el personaje, etc. Me parece que nosotros con las redes sociales de los colegas tenemos que hacer un ejercicio similar. Y ser en eso bastante críticos, ir a ver cómo está armando ese contenido, ¿no? No dejarnos llevar por lo lindo del contenido, sino ver cómo se está armando, qué efecto está logrando al armar eso, y sobre todo qué reacciones hay, lo que decía María Elvira de cómo reaccionó eso, en cómo otros han leído ese mismo contenido. En este tiempo de pandemia pasó que varias editoriales sacaron como declaraciones rimbombantes, y para mí fue muy divertido ver, sabiendo realmente cómo actúa esa editorial y qué hay detrás de esa editorial, ver cómo es leído esa declaración o ese manifiesto. Me parece que con las librerías puede ser algo análogo. Eso nomás. De acuerdo. Otra pregunta de Oxebeli Ramírez, perdóname si no pronunció bien tu nombre. Es una aclaración más bien. Ella nos pregunta que ella solo vio la inscripción hasta el curso 5, ¿cómo puede inscribirse al 6? Para que María Elvira recuerdes. Listo, tal vez llegaste por la convocatoria de Isabel Cristina, que llegó un poco tarde, y por eso no te llegó. Si te llegó el correo de invitación de comunicaciones@siglo del hombre al curso de hoy, te va a llegar el del curso 6, no te preocupes. Si no te llegó por mí, o sea, por comunicaciones@siglo del hombre o por alguien de comunicaciones de Siglo del Hombre y te llegó por alguien que te lo compartió, por favor envíame un correo a comunicaciones@siglo del hombre para poderlo agregar a la base de datos de los correos a los que vamos a enviar la invitación para el curso número 6. Gustavo García nos pregunta, a Víctor, creo que iba dirigida esta pregunta. ¿Te parece que definitivamente hay que contar en la editorial con alguien encargado de redes, mensajes y demás mercadeo virtual? Mira, es ideal, pero no siempre se puede. Nosotros hace muy poco, no sé, un año, que tenemos una persona que se puede dedicar a las redes. Antes la hacíamos nosotros, entre otras cosas. Es ideal porque hay ciertas lógicas. Fue muy notorio como cuando se empezó a encargar esta persona de las redes, varios colegas, personas, lectores dijeron, ay, qué bien este giro que le dieron, no sé qué, no, es que había una persona que realmente se dedica a entender las lógicas. Lo que hablábamos antes es no cambiar el tono, pero Twitter tiene ciertas lógicas, Instagram tiene otras lógicas distintas. Por ejemplo, Instagram no te permite, si no pasaste de los 10.000 seguidores, poner un link, que va en contra de todo lo que hablábamos de lo medible, ¿no? Entonces, en ese sentido es como, me parece que la persona que está todo el día entendiendo esos matices puede dar una comunicación mucho más efectiva. Y además, en cualquier caso, en cualquier emprendimiento, negocio, como le quieran llamar, tenemos que intentar ir a lo fundamental para nosotros y dejar lo que lo puede hacer otro profesional en manos de otro profesional. En nuestro caso, la comunicación de redes sociales no es lo fundamental de la editorial. Es re importante la comunicación, si no, no se conocen los libros, pero a lo que tiene que estar abocada en nuestra cabeza es a elegir buenos libros, a hacer buenas traducciones, a corregirlos bien, etcétera, etcétera. Si podemos delegar en un profesional la comunicación digital, es ideal. Lo mismo que si podemos delegar cierto nivel de diseño en un profesional de diseño, es ideal, y eso se ve, y es parte de la construcción de marcas. Lo que pasa es que muchas veces eso choca con los presupuestos de cada negocio, ¿no? María, hoy sale a Gustavo porque veo que ya no está conectado, pero hoy sale que quedó grabada la respuesta. Listo, perfecto. Ana María Montes Escobar, ¿la información de los emails es más eficaz con texto o con gráficos? Bueno, depende. A ver, lo que sí diría que no, sin lugar a dudas, es esos emails que son una sola imagen, con un link. Eso no, eso de hecho es penalizado. No, otro problema que tiene, que para mí es muy importante, no sé cómo lo ven ustedes, pero es ese email que es toda una imagen, cuando lo recibe un ciego que usa un lector de pantalla, queda tiene cero información para él. Por otra parte, ese tipo de emails es muy difícil que sean responsive, porque se van a achicar, no se van a reordenar. Ahora bien, sí, porque ese es un extremo. Si es mejor o peor, para mí es un mix, o sea,
la foto de la tapa hay que mandarla del libro, si no, no tiene sentido, no hay nada pregnante, que haya una imagen que capte la mirada del lector cuando abre, o de la lectora cuando abre el email, es importantísimo, pero el contenido vital tiene que estar en texto. O sea, lo que podríamos diferenciar, si quieren ahora que lo vamos razonando en voz alta, es que la imagen tiene que tener el rol de cautivar estéticamente a la persona que recibe el email, pero la información fuerte tiene que estar en texto, sin dudarlo eso. Luis Ceballos vuelve y nos pregunta cómo pasar de texto impreso al digital. Luis, yo te veo ahí conectado, no sé si quieres abrir tu micrófono. Creo que no le contestamos la pregunta después, pues, de mi inspirada. Ajá, supongo que si la vuelve a escribir es porque no, pero entonces no la estamos entendiendo para poder respondérsela. Bueno, mientras tanto, quiero decir que igual hay muchísimos comentarios en el chat, dándole las gracias a Víctor por tu participación, que les gustó mucho el contenido, que todo muy interesante, felicidades. Bueno, excelente, en la línea de calidad de lo ya expuesto, gracias. Me pareció muy práctica la orientación de Víctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Víctor. Muchas personas le dejaron. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ah, que Luis, que se fue un rato, que tal vez no escuchó, que mil disculpas, que por eso repitió la pregunta. ¿Nos puedes profundizar la pregunta? Porque no estamos seguros si te hemos entendido bien a qué te refieres con pasar de texto digital a texto, perdón, de texto impreso a digital. ¿Te refieres a ebook o algo así? En todo caso, igual la respuesta de él quedó grabada. O sea que cuando les lleguen las memorias... una parte de ser por nada que ver con lo que yo había respondido. Ahí leí un comentario de Luis. Bueno, es para toda otra charla el tema digital. Nosotros igual a la pandemia llegamos con todos los libros digitalizados, los teníamos digitalizados de antes. Nosotros laburamos con un partner digital y lo que hacemos es cuando los mismos archivos que enviamos a imprenta, más otra serie de archivos que me pide este partner digital, se los envío, y muchas veces está antes el libro digital que el libro impreso porque los tiempos de programación son muy menores a los tiempos de imprenta. Hoy por hoy hay una cantidad de ramificaciones a esa pregunta para responderlo que da para una charla aparte y que no tendría ningún problema si algún día quieren que se organice y darla. Pero a grandes rasgos, yo creo que, digo, como para tirar 3 titulares polémicos, yo creo que el libro digital no canibaliza la venta del libro impreso, que son 2 tipos de lectores distintos que aunque a veces se intersecten, es la voluntad del lector lo que va a prevalecer, y si lo quería leer digital no va a comprar el impreso. Digo, no estamos perdiendo venta del libro impreso. Lo segundo es, creo que hay que hacer los libros digitales porque solucionan toda una serie de problemas de logística, de accesibilidad, el ejemplo que daba antes de los ciegos, no se agotan, se trasladan fácil, son más baratos, etcétera, etcétera. Dicho todo esto, que me parecen fabulosos y que hay un millón de ventajas, yo sigo leyendo en papel porque hay algo de la experiencia de la lectura en papel que no logro trasladar a la lectura digital. Y mismo me pasó durante la pandemia, no leí en digital. A mí me pasa eso. Digo, pero a mí el libro digital me parece estupendo, me parece que hay que seguir avanzando, hay un montón por hacer en ese camino. Nosotros tratamos de estar a la vanguardia, éramos de las pocas editoriales en Argentina, junto a Siglo XXI, que sacamos novedades solo en digital por la pandemia. Pero dicho esto, en Argentina, bueno, para que te des una idea, en Alemania está cerca del 28% de las ventas totales el libro digital. En España, si mal no recuerdo, 20 y algo, Estados Unidos casi el 30%, pero acá en Argentina no pasa del 12 o el 13%. No sé si en Colombia es similar, eso se da porque, básicamente por 3 razones. Una es no hay parque tecnológico, es decir, no hay e-readers baratos disponibles, son caros. O sea, no hay tabletas, iPads o dispositivos móviles. Bueno, esa es toda otra charla, ¿no? Yo no, digo, si no va a tener tinta digital, yo te agradezco, pero paso. El segundo tema que siempre se habló fue los costos de los libros. En general no están por debajo del 50% de un libro papel, están bastante más caros. Y el tercero es lo de la experiencia de lectura que te mencionaba antes. Por eso acá en Argentina al menos no crece, ¿no? Hasta ahí llego. Esa es mi respuesta.
¿Y el partner cómo lo escoges? Bueno, ese es, perdón, ahí leí el chat, lo que ponía Luis. Ese es un re tema. Acá en Argentina hay 3 o 4 personas, hay una que es la más visible y no es la que con la que nosotros trabajamos. Como yo vengo de cierto background tecnológico, estuve mirando código antes de elegir y charlando y entendiendo un poco cómo entienden ese traspaso al libro digital. Por ejemplo, los libros digitales nuestros, ya es el segundo año que quedamos en la terna de Londres al premio al libro más accesible digital, mejor codiado. Este año pedimos con Macmillan, que es un pulpo enorme, pero son libros que se respeta la tipografía que nosotros hemos elegido, se respeta el interlineado que hemos elegido. O sea, hay un montón de detalles dentro de ese libro que están muy, muy bien. Nosotros, por ejemplo, cuando hay palabras que son en otro idioma, se le pone un código especial para que la pronunciación del lector de pantalla entienda que es otro idioma, etcétera, etcétera. ¿Cómo elegirlo? Es casi como elegir un distribuidor, te diría. Hay una cantidad de cosas que están en juego que son enormes, que van desde recomendaciones de amigos hasta ver cómo trabaja, la seriedad, el tiempo que lleva ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Es un re tema, la verdad, no sabía ni por dónde empezar. Me gustaría agregar, Luis, que Siglo del Hombre también es distribuidor de contenidos digitales. Entonces, si estás interesado en conocer más información, estaba mirando que Emilia Miranda ya salió, debía tener otra reunión. Emilia Miranda es la directora de proyectos digitales en Siglo del Hombre. Si tienes dudas concretas sobre distribución y quieres un partner colombiano o algo en específico, le puedes escribir a ella. Su correo es proyectosdigitales@siglodelhombre.com. Ahí lo escribí por el chat. Sí, obviamente, ¿qué te voy a decir de Siglo del Hombre? Es mi distribuidor, así que yo lo elegiría encantado. Ya, creo que por ahora no hay más preguntas. Bueno, genial. Bueno, genial, muchas gracias a todos por participar. Los que siguen conectados ya saben que la siguiente cita es el martes 26 a las 7:30 de la mañana y nos extenderemos hasta las 9:30, 9:40 para poder hacer toda la parte práctica. Si ustedes sienten que la parte práctica no la necesitan, ya saben cómo hacerlo, pues se salen después de lo de WhatsApp y listo, no hay problema. Entonces, pues nada, muchas gracias, Víctor, Juliana, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo curso. Un placer, un abrazo enorme. Adiós.